Capítulo 61. Danzo-sama. Entre la multitud se produjeron diversas expresiones. Elogios, halagos, envidia. En resumen, Kaito, este genio otrora pobre, no era alguien a quien uno se pudiera permitir provocar. Si lo hacía, estaba solo. ¿Bromas? Derrotó a Yugayashi, un Jonin veterano, con un poderoso Kekkei Genkai. Y no se trataba solo de su fuerza. Sus conexiones eran aún más aterradoras. Desde la derrota de Yashi, lo admitiera o no, Kaito se había convertido en el prometido de Yuga Hinata. Además, la princesita del clan Yamanaka también sentía algo por él. Con solo esos dos clanes a su lado, Kaito ya podía caminar por Konoha sin miedo. Sin mencionar el trío Ino-Shikacho. Eran inseparables. Era una maniobra de poder. Y estaba funcionando. En este punto, la única persona en todo Konoha con la autoridad para desafiar a Kaito, era el Hokage. Y mientras el mundo exterior bullía con especulaciones, Kaito había regresado a casa y estaba durmiendo profundamente. Al día siguiente, sorprendentemente, Kakashi no llegó tarde. Transmitió un mensaje de Hiruzen Sarutobi, concediéndole al equipo unos días libres. Justo cuando Naruto estaba animando, un Anbu apareció ante ellos. Mayor Kakashi, el Hokage quiere ver a Ayanami Kaito. Ah. Parece que te están llamando, dijo Kakashi con pereza, como si lo hubiera estado esperando. Bueno, entonces me voy. Naruto, todos, nos vemos luego. Con eso, Kaito siguió al Anbu hacia la oficina del Hokage. Oficina del Hokage. Hiruzen Sarutobi miró atentamente al joven que tenía delante, asintiendo con sutil aprobación. Manteniendo la calma bajo su mirada, este tenía un carácter sólido. Dio una calada profunda a su pipa y exhaló lentamente. Ahora que lo pienso, es la tercera vez que nos vemos. Sí, señor Hokage, asintió Kaito, tranquilo y sereno. No hay necesidad de ser tan formal. Tsunade es mi estudiante, y eso te convierte en mi gran discípulo, dijo Hiruzen cálidamente. Te llamé por dos razones. Primero, ya me encargué del incidente de anoche. En segundo lugar, con tus habilidades actuales, quedarte en el escuadrón de Kakashi no es lo ideal. Creo que lo entiendes. Mi plan original era que permanecieras en el equipo 7 hasta los exámenes Chunin en unos meses, y luego te unieras al Anbu. Pero después de lo que pasó con Zabuza, y de nuevo anoche, he decidido que es hora de que te unas pronto al Anbu. Es la única forma de que tu fuerza se desarrolle adecuadamente. Por supuesto, la elección es tuya. Eres mi bisnieto, no te obligaré, añadió Hiruzen con una sonrisa. Me gustaría pensarlo, dijo Kaito con calma. Muy bien. Tienes 3 días. Tu escuadrón está de descanso. Aprovecha el tiempo para relajarte y decidir, asintió Hiruzen. Entendido. Si no hay nada más, me despido, señor Hokage. Adelante, dijo Hiruzen, indicándole que se fuera. Después de salir de la oficina del Hokage, Kaito regresó a casa, perdido en sus pensamientos. La conversación había interrumpido su ritmo. Hiruzen aún no comprendía su verdadera fuerza. Creía que las misiones Anbu lo harían más fuerte. Pero ese no era el problema. Si hubiera podido alcanzar un nivel superior simplemente entrenando o luchando más, ya lo habría logrado. Lo único que le vino a la mente fue el modo sabio, algo que planeaba seguir una vez que Tsunade se convirtiera en Hokage. Pero por ahora, no importaba si estaba en el equipo 7 o con los Anbu, ninguno lo ayudaría a volverse mucho más fuerte. Aún así, el Anbu ofrecía algunas ventajas. Más experiencia en combate, viajes y tiempo libre después de las misiones. Eso le permitiría equilibrar las misiones y el tiempo con Hinata e Ino. Con ese pensamiento, Kaito tomó su decisión. Permanecería con el Anbu hasta los exámenes Chunin, luego se retiraría una vez que Orochimaru asesinara al tercer Hokage y Tsunade asumiera el cargo. Tras tomar la decisión, se sintió más ligero. El período de 3 días de Hiruzen era perfecto, como unas vacaciones cortas. En cuanto a Kakashi, un clon de sombra podría manejar eso. Mientras pensaba en esto, Kaito llegó a la entrada de su casa. Tan pronto como entró, se detuvo y entrecerró los ojos. Interesante, murmuró. Su sensor electromagnético había detectado un campo magnético estático en el interior, completamente inmóvil. Alguien estuvo aquí. Y no cualquiera, alguien hábil y audaz. Hacer clic. Abrió la puerta y entró. Sentado en silencio en la habitación había un anciano pálido y vendado con una expresión fría. Kaito parpadeó una vez. Vaya, vaya. Mira quién es. El infame halcón de guerra, Danzo. En cuanto a por qué estaba allí, Kaito ya tenía una idea bastante clara. ¿Quién eres y qué haces en mi casa?, preguntó Kaito frunciendo el ceño, fingiendo ignorancia. Soy Danzo Shimura, asesor principal de Konoha. Líder de Root, dijo Danzo con una leve sonrisa. Esa sonrisa le puso los pelos de punta a Kaito. Sinceramente, no sonreír habría sido mejor. Ah, Danzo-sama. ¿A qué debo este placer? Me enteré de lo que pasó anoche. Impresionante. Deberías unirte a Root. Necesitamos talentos como tú.
Kaito se burló para sus adentros. Rod ya había intentado reclutarlo, y cuando se negó, enviaron agentes tras él. No lograron regresar. Pero después de su demostración pública de fuerza contra Oyashi, el interés de Danzo claramente se reavivó. Es demasiado tarde, Danzo-sama. Ya acepté la oferta del señor Okage de unirme al Anbu, respondió Kaito con frialdad. Capítulo 62. Los hombres de Danzo. Si de verdad se uniera a Root, sería un idiota. Kaito sabía exactamente cómo era Root. No te preocupes. En cuanto te unas a Root, hablaré personalmente con Hiruzen y Omura. Dijo Danzo con seguridad, como si lo tuviera todo planeado. No hace falta. Creo que es mejor unirse al Anbu. Kaito se negó rotundamente. En ese caso, me despido. Pero creo que cambiarás de opinión, dijo Shimura Danzo con tono significativo antes de alejarse. En el momento en que Danzo se fue, la expresión de Kaito se volvió fría. Esa última línea era claramente una amenaza. Pero con su fuerza actual, ningún número de agentes de Root que Danzo enviara haría la diferencia. Las únicas dos personas que podrían utilizarse para amenazarlo eran Hinata e Ino. Conociendo la personalidad de perro rabioso de Danzo, no dudaría en atacarlos. Danzo, no me presiones. Si haces algo estúpido, haré que te arrepientas de haber nacido, murmuró Kaito con frialdad. Su voz era helada, como un viento amargo que sopla desde las profundidades del inframundo. Técnica de clon de sombra. Kaito formó los sellos y dos clones de sombra aparecieron a su lado. Cada clon contenía un tercio de su chakra y era tan fuerte como un Jonin de élite. Ustedes dos. Cuiden a Hinata en secreto. Si se encuentran con alguien de Root, elimínenlo en el acto. Si son demasiado poderosos, uno de ustedes gana tiempo mientras el otro la saca de ahí. Comprendido. Los dos clones desaparecieron instantáneamente. Mientras tanto, Kaito corrió hacia Ino. El clan Yuga era la familia más poderosa de Konoha, y Hinata era hija de Yuga Yashi. Era improbable que Danzo se adelantara a la aventura. Ino, por otro lado, el clan Yamanaka no tenía la misma influencia. Danzo se decantaría por el eslabón débil. Tenía sentido. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, Kaito se convirtió en un rayo, dirigiéndose hacia la ubicación de Ino. En ese momento, Ino y sus compañeros de equipo estaban terminando una aburrida misión de rango D. Kaito observaba en silencio desde un árbol. Pasó una hora. Luego otro. El cielo empezó a oscurecerse. Finalmente, Ino y los demás se despidieron de Asuma y se dirigieron a casa, visiblemente cansados. En una intersección, Ino y Shikamaru se separaron. Los ojos de Kaito se entrecerraron en las sombras. Una aguda intención asesina brotó de su cuerpo. Están aquí, son dos. Nivel Jonin, muy bien. Danzo, ya que hiciste tu jugada, no me culpes por la mía. Desapareció de la rama y apareció directamente frente a los dos miembros enmascarados de Root. ¿Buscas a Ino? Preguntó Kaito con frialdad, con la intención asesina flotando en el aire. Kaito. Hazte a un lado. Estamos bajo órdenes del señor Danzo. Yamanaka Ino debe ser llevada ante Root, dijo uno de los agentes con indiferencia. Perfecto. Entonces puedes morir aquí. Kaito sonrió y atacó. Un rayo estalló desde sus puños mientras se lanzaba hacia adelante. Asesinos entrenados como eran, los agentes de la raíz percibieron su hostilidad desde el momento en que apareció. Sin dudarlo, desenvainaron sus espadas cortas de la espalda y contraatacaron. Pero habían subestimado la fuerza detrás del puño de trueno de Kaito. Auge. Sus puños infundidos con rayos se estrellaron contra sus armas. Una ola de electricidad surgió del impacto, haciendo estallar las hojas en pedazos, y los restos se lanzaron directamente hacia sus cuerpos. Crack. Boom. Los dos agentes Root apenas tuvieron tiempo de gritar antes de quedar reducidos a cadáveres ennegrecidos. Todo el encuentro duró menos de un segundo. A lo lejos, Ino giró la cabeza ante el ruido repentino. Ella miró hacia Kaito con confusión en sus ojos. Kaito ya no tenía motivos para esconderse. Desapareció y apareció ante ella. Respiró hondo cerca de su cabello y sonrió con dulzura. No hay de qué preocuparse. Solo lidié con un par de ladrones. Vamos a llevarte a casa. Ino parecía escéptica, pero entendió que él estaba tratando de protegerla. Está bien, pero me llevarás de vuelta, dijo ella juguetonamente. Trato. La levantó sobre su espalda y corrió hacia la casa de los Yamanaka. Danzo ya había hecho un movimiento. Nadie sabía qué pasaría después. Estaba seguro de que Hinata seguía a salvo, al menos por ahora. Los dos clones de sombra aún no se habían disipado. Después de dejar a Ino y darle algunas instrucciones silenciosas, se fue nuevamente sin demora. Ino lo vio irse, silenciosa y obediente. Era la primera vez que veía a Kaito tan serio. Algo andaba mal, sin duda. Apretó los puños. No era momento de jugar ni de que la malcriaran. Ella tenía que hacerse más fuerte.
No me lo dijo porque no quería que me preocupara, y porque todavía estoy demasiado débil. La próxima vez estaré a tu lado en el campo de batalla, pensó con determinación. Gracias a la detección electromagnética, Kaito localizó rápidamente a Hinata y los dos clones de sombra. Con un destello azul, llegó cerca de ellos en segundos. Hola. El original está aquí. Saludó uno de los clones. Kaito asintió y luego notó dos cuerpos enmascarados cerca. Esos hombres de Danzo. Capítulo 63. Atacando las raíces. Así es. El cuerpo real. Es alguien de Roth. Revisamos y descubrimos que ambos cuerpos tenían la marca de la maldición de Roth en la lengua. Gracias por la ayuda. Yo me encargo del resto. Después de hablar, Kaito lanzó la técnica clon de sombra y apareció frente a Hinata en un instante. Kaito. ¿Quiénes son? ¿Vinieron por mí? Preguntó Hinata, inusualmente seria y con una timidez fuera de lo común. No, solo unas ratas de alcantarilla. Nada importante. Te llevaré a casa, dijo Kaito, acariciando suavemente su cabello lavanda con una suave sonrisa. Sabía que Hinata probablemente había notado a los dos clones de sombra. Con la destreza del Byakugan en el reconocimiento, era difícil ocultarle algo. Pero este era el lado oscuro de Konoha, algo en lo que no quería que ella se involucrara. Mientras Hinata estuviera a salvo y feliz, eso era suficiente. Oh, lo entiendo, respondió Hinata en voz baja, un poco frustrada. Ah. Hinata dejó escapar un suave grito cuando Kaito la levantó de repente como una princesa. Sonrojándose furiosamente, Hinata se acurrucó en sus brazos. A Kaito no le importaron las miradas ni los susurros a su alrededor, y continuó con seguridad. Hinata, sin embargo, hundió la cabeza en su pecho como una codorniz tímida, sin atreverse a mirar a nadie. En el complejo Yuga, Kaito bajó suavemente a Hinata y se inclinó para susurrar. Estamos en casa, Hinata. Su rostro se tornó carmesí mientras corría hacia la casa sin despedirse, desapareciendo por las puertas. Kaito rió con cariño. ¡Qué mona! Unos años más y será mía. Los dos guardias Yuga lo miraron con furia mientras él se alejaba tranquilamente. La luna colgaba en lo alto del cielo y las estrellas se dispersaban como purpurina. De pie en un tejado, Kaito cerró los ojos. Ondas electromagnéticas se extendieron desde su cuerpo como una marea, envolviendo toda la aldea de Konoha en un instante. Estaba buscando a Danzo. Como líder de raíz, Danzo mantenía su paradero en un secreto absoluto. Ni siquiera la mayoría de los Jonin sabían dónde se encontraba. Quizás solo los demás ancianos de la aldea lo sabían. Pero Kaito no estaba preocupado. Cuando Danzo se había mostrado antes, Kaito ya había escaneado y memorizado su firma magnética única usando su sensor electromagnético. Mientras Danzo estuviera en el pueblo, no escaparía esta noche. Una a una, las firmas humanas pasaron por la mente de Kaito. Las filtró hasta que, ahí estaba. Danzo. TCH. Rata sucia, murmuró Kaito con desdén. Señaló la ubicación. Bajo tierra. Rodeado de otras firmas. Base de la raíz. Luna llena otra vez. Una noche perfecta y para una ejecución, dijo con frialdad, mirando al cielo. Con un destello, desapareció. En una tranquila zona forestal en las afueras de Konoha, Kaito eliminó silenciosamente a los centinelas raíz que estaban de guardia. Al activar Moon Step, se elevó en el aire, flotando con facilidad. Llevaba una máscara de animal de un operativo de Roth, robada a uno de los guardias caídos. En el suelo se alzaba un clon de sombra, con los puños reventando de relámpagos rojos y el chakra llameando como una luna llena. Su pura intensidad distorsionaba el aire a su alrededor. Este no era como el puño de trueno que usó durante su entrenamiento con Ieyasu Hyuga. Este era su máximo potencial. ¿Cuántos de ustedes están listos? Preguntó Kaito, girando la cabeza para mirar a los clones de sombra que aparecían a su lado en el aire. Listo, cuerpo real, respondió uno de ellos. Cada uno de los 4 clones de sombra sostenía un enorme Rasengan en la mano, infundido con chakra de viento y rayo. Entonces comencemos. Esta noche, Ro desaparece de Konoha, dijo Kaito en un tono gélido y sin emociones. Extendió su mano. Un rayo rojo cobró vida en su palma, volviéndose más brillante y volátil con cada segundo mientras bombeaba más chakra en él. Crack, crack, boom. El rayo rojo se elevó y se disparó directamente hacia el cielo nocturno como una bengala. Un faro. Una advertencia. O una declaración. La repentina explosión de energía atrajo la atención de innumerables shinobi de Konoha. Quienes reconocieron la magnitud del chakra corrieron hacia la fuente. Comencemos. Kaito ordenó a sus clones de sombra. Aumentó aún más su producción de chakra y el rayo se expandió, denso y cegador como un pilar rojo que perfora los cielos. Sabía que cuanto más tardara, más Anbu y Jonin llegarían. Tenía que actuar con rapidez. En las profundidades de la base Roth, Torune estaba masticando un plátano cuando su expresión cambió.
Este chakra, algo está atacando la base de la raíz. Desapareció instantáneamente. Dentro de la oscura sala de comando de Root, Danzo se apoyaba en su bastón, mirando una foto con un brillo ardiente en sus ojos. Traigan a esas dos chicas de vuelta, quizás pueda hacerlas parte de Root. Una sonrisa siniestra se extendió por su rostro mientras imaginaba capturar a los compañeros de Kaito. Señor Danzo. Algo anda mal. Se está activando un ninjutsu de rango S justo encima de nosotros. Gritó Torune al reaparecer. TCH, qué atrevido. Quiero ver quién se atreve a atacar mi raíz. Reúnan todas las unidades, nos vamos. Ladró Danzo, con el rostro ensombrecido. Mientras tanto, el clon en la superficie mostró una sonrisa maliciosa. Los puños de trueno gemelos, como lunas carmesí, se estrellaron contra el suelo con una fuerza explosiva. Directamente encima de la sede de Root. ¡Boom! Un rayo rojo y chakra estallaron a través del suelo en una erupción atronadora, sacudiendo los cimientos de la fortaleza subterránea de Root. Capítulo 64. La represalia de Kaito. El rugido del trueno explotó en el cielo, sacudiendo todo Konoha. El suelo, antes vacío, comenzó a agrietarse repentinamente, expandiéndose en todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, un área de 1 kilómetro de ancho se había derrumbado en escombros. Un rayo denso y rojo, que surgía con un poder que aceleraba el corazón, caía como una inundación. Los miembros de Root que no pudieron esquivarlo a tiempo fueron instantáneamente tragados por el rayo rojo, reducidos a cadáveres carbonizados. El caos estalló dentro de la sede de Root. Kaito flotaba en el aire, observando con calma la destrucción que se extendía abajo. Te toca, dijo con frialdad. Claro. 4 clones de sombra lanzaron un enorme Rasengan infundido con naturaleza de viento y rayo a la instalación subterránea sin dudarlo. En las profundidades, en la base de la raíz, el rostro de Danzo se retorció. De rojo a azul, luego morado de rabia. Rió, aunque lleno de locura. Bien. Bien. Juro que te mataré. Te mataré. Cuando gritó las últimas palabras, los ojos de Danzo se habían vuelto rojos como la sangre. Maldita sea. Saquen a Danzo-sama de aquí. Un miembro de la raíz Yamanaka agarró a Danzo y lo tiró hacia un lado, sintiendo que 4 jutsus más de rango S descendían desde arriba. Pero los relámpagos rojos brillaban por todas partes. No había ningún lugar seguro donde esconderse. No tuvo más remedio que gritar. Todos los usuarios de Liberación Tierra, preparen sus defensas. Ahora. Estilo tierra. Muro de tierra. Estilo tierra. Muro de fortaleza. Y uno tras otro, los ninjas raíz desataron su jutsu más poderoso de estilo tierra. Incluso Yamanaka Fen se unió. Una capa, luego otra, y otra. Varias barreras gruesas de tierra se levantaron para proteger a Danzo en el centro. Lo mataré. Lo haré. Rugió Danzo de nuevo, con los ojos desorbitados por la furia de una bestia acorralada. El trabajo de toda su vida se desmoronaba ante él. ¡Bum! ¡Bum! Antes de que Danzo pudiera terminar de despotricar, los 4 Rasengan masivos, cargados con viento y rayos, cayeron desde arriba. El rugido del impacto fue ensordecedor. El Rasengan infundido por el viento era lo suficientemente afilado como para destrozar el acero. La variante del rayo crepitó con una fuerza cruda y destructiva. Juntos, no eran solo una suma de poderes, eran la devastación encarnada. Toda la instalación de Root quedó envuelta por la violenta tormenta desatada por los 4 Rasengan. Incluso los pocos que sobrevivieron al ataque inicial quedaron reducidos a cadáveres calcinados. Las defensas de estilo tierra erigidas por Danzo y los demás se hicieron añicos bajo la presión, destruidas por la fuerza combinada. Aparte de unos pocos oficiales Root de alto rango, todos los operativos fueron eliminados en cuestión de segundos. En ese momento, serpientes de relámpago rojo descendieron, inundando cada pasillo de la base de la raíz. Solo las áreas cercanas a Danzo y un puñado de supervivientes permanecieron intactas. Desde arriba, la instalación ahora parecía un pozo del infierno, brillando con relámpagos rojos como un abismo viviente. Alto en el cielo, Kaito se puso de pie, con un rayo carmesí en la mano. Observaba la escena con los ojos entrecerrados. ¿Sigue vivo? TCH, me lo imagino. La gente buena muere joven. La escoria como él vive para siempre. Pero, sonrió Kaito, eso termina ahora. La luna llena estaba completamente oculta por nubes negras. En su interior, danzaban relámpagos y los truenos rugían sin cesar. Con un movimiento de su mano, Kaito hizo caer rayos, cada uno tan grueso como el tronco de un árbol. Cayeron del cielo, uno tras otro, demasiados para contar. Lanzamiento del rayo. Prisión del trueno. No muy lejos, un gran grupo de shinobi de Konoha llegó, entrando en la vista de Kaito. A la cabeza del grupo no estaba otro que Hiruzen Sarutobi. Detrás de él, los Jonin de élite de la aldea observaban la escena con expresiones sombrías. A Hiruzen se le encogió el corazón al contemplar la devastación.
Este nivel de destrucción superaba incluso su punto máximo. Danzo, me temo que esta vez no escaparás de la muerte, murmuró con un profundo suspiro y un rastro de tristeza en su voz. Incluso de joven, semejante poder habría sido difícil de soportar. Ahora, los truenos seguían rugiendo en lo alto sin señales de detenerse. Su antiguo camarada probablemente ya estaba muerto. La comprensión lo golpeó como un peso. Okage-sama, ¿deberíamos intervenir?, preguntó uno de los Jonin. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, todos los shinobi se giraron hacia él con incredulidad. ¿Este tipo realmente no reconoció el rayo rojo? ¿No habían visto esto ayer mismo? ¿Quién más podría ser sino Kaito? Entre ellos, los más conflictivos fueron Yamanaka Inoichi, Kakashi y Yugayashi. Ninguno de ellos esperaba que Kaito ejerciera una fuerza tan aterradora. Con semejante poder, a menos que Jiraiya-sama interviniera personalmente, nadie podría impedirle hacer lo que quisiera en Konoha. ¿Soy solo yo o Jiraiya es muy débil? 9 Ai, no debiste haber matado a Danzo, murmuró Hiruzen. Pensé que estabas tranquilo y sereno, a diferencia de tu maestro. Pero me equivoqué. Un dragón tiene las escamas invertidas. Quien lo toque, muere, dijo Kaito con frialdad. Ese viejo bastardo de Danzo se atrevió a ponerles la mano encima a Hinata e Ino. Tenía que pagar por ello. Mientras hablaba, Kaito se quitó lentamente la máscara que cubría su rostro, revelando debajo un rostro hermoso y pálido. Sabía que su rayo rojo era único, un límite de linaje que muchos habían presenciado recientemente. Quería destruir a Root antes de que alguien apareciera. Por desgracia, Danzo era como una cucaracha, difícil de matar, y ahora Hiruzen y los demás habían llegado. Cuando la máscara cayó, todos quedaron boquiabiertos. Capítulo 65. Ganando tiempo. Adivinar en tu mente es una cosa, pero confirmarlo con tus propios ojos es otra. Oye. Vete. Sal de Konoha y encuentra a tu maestro. Bien. Pero antes de irme, tengo un consejo. Anciano de la tercera generación. Ya pasaste tu mejor momento. Llevas el título de Hokage, pero no su fuerza. Contigo al mando, Konoha jamás prosperará. Al igual que tú, se está desmoronando, sus días están contados. Has sofocado a la siguiente generación. No entiendes lo que necesitan los jóvenes shinobi de hoy. Cuando seas viejo, actúa como tal. Deja de aferrarte al poder. Es hora de considerar al quinto Hokage. El tono de Kaito era tranquilo, pero cada palabra le sonaba pesada. Mientras hablaba, la expresión de Hiruzen Sarutobi se tornaba más sombría y sombría. ¿Cómo te atreves, Kaito? Solo eres un genin, ¿qué te da derecho a hablarle así al Hokage? Espetó Ebisu, ajustándose las gafas. Para Ebisu, el Hokage lo había dado todo por Konoha. Para él, Hiruzen era un símbolo de dedicación y sacrificio. ¿Cómo podía hablarle así? ¿Verdad? ¿Quieres títulos? Se burló Kaito, mordiéndose el pulgar. El chakra surgió a través de su palma, denso y vibrante. Jutsu de invocación. Estallido. Con una estruendosa explosión de humo, una babosa gigante emergió en el borde del campo de batalla. Kaito aterrizó suavemente sobre su cabeza, con una postura segura y relajada. Señor Kaito, ¿qué espera de mí?, preguntó la babosa con suavidad, balanceando las antenas con cierta confusión. Miró a los shinobi de Konoha que la rodeaban, perpleja al ver al tercer Hokage entre ellos. ¿Se había rebelado Kaito contra la aldea? ¿Eso es una babosa? Kaito sí podía invocar babosas. Eso significaba que, su maestro, es el discípulo de Tsunade-sama. Al darse cuenta de esto, varios shinobi que estaban listos para enfrentarse a Kaito inmediatamente retrocedieron. No podían permitirse convertirlo en su enemigo. Con razón el Hokage había dejado que Kaito se saliera con la suya destruyendo a Root en lugar de ordenar su ejecución. Entonces todo esto fue un enfrentamiento interno entre los propios estudiantes y sucesores del Hokage. Ebisu retrocedió inmediatamente, encogiéndose como un animal asustado tan pronto como apareció la babosa. Rostros familiares como Yashiriuga, Yamanaka Inoichi y Kurena y Yui ya estaban entumecidos por todas las demostraciones de poder que Kaito había mostrado. Nada grave, dijo Kaito con una sonrisa. Solo quería tomar el aire. Mientras hablaba, la tormenta de arriba empezó a desvanecerse. La atención de todos se desplazó de Kaito a la distancia, hacia las ruinas de Root. Finalmente, las nubes se abrieron y revelaron una luna llena brillante. La luz de la luna caía a raudales. Toda la base de la raíz estaba completamente chamuscada, brillando débilmente con arcos rojos de electricidad. El calor aún irradiaba intensamente, y el aire apestaba a carne quemada. Un profundo abismo carbonizado se extendía hacia abajo, antinatural y amenazante. Zumbido. De repente, una figura salió disparada desde el abismo. En su mano había un cadáver carbonizado, apenas reconocible salvo por unos pocos trozos de vendajes sin quemar. Lo arrojó frente a Hiruzen. Mira.
Esto es lo que queda de ese viejo perro Danzo, dijo Kaito con calma, luego se giró y disipó su clon de sombra sobre la babosa. Era un clon. ¿Entonces Danzo no estaba muerto cuando llegamos? Gritó Hiruzen, conmocionado y furioso. Correcto, respondió Kaito. Ese viejo bastardo no solo implantó las células de Hashirama, sino que también robó múltiples Sharingan de los Uchiha. No se dejaba vencer fácilmente. Si fuera un hombre común y corriente, habría aniquilado toda Root antes de que llegaras. En el momento en que Kaito sintió que Hiruzen se acercaba con su detección de chakra, utilizó un clon de sombra para ganar tiempo, mientras su cuerpo real perseguía a Danzo directamente. Con todo el poder de la fruta del trueno bajo su control, Kaito ahora era inmune a los rayos y podía manipularlos libremente. Lo que para otros era muerte, para él era combustible. Al descender al abismo, encontró a Danzo solo, rodeado de los cadáveres de sus subordinados. No creas que no te reconozco solo por llevar una máscara. Gritó Danzo, con la expresión desfigurada por el odio. ¿Por qué? ¿Por qué destruir a Root? No hay motivo, dijo Kaito con frialdad. Te metiste con alguien que no debías. Y con eso, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Grieta. Reapareció junto a Danzo, buscó su ojo derecho y lo extrajo con un movimiento limpio. Un Sharingan escarlata emergió de la cuenca de Danzo. Así que este es el Mangekyou de Shisui bastardo. Rugió Danzo, con sangre brotando de su ojo. No lo dejaré pasar. Ignorando el dolor, Danzo usó liberación del viento para desviar los rayos rojos que lo rodeaban mientras intentaba desesperadamente salir del abismo, evitando los rayos naturales del cielo. Su desesperación era evidente. Pero Kaito sonrió fríamente. ¿Crees que te dejaría salir de aquí con vida? Levantó la palma de la mano. Capítulo 66. Izanagi, el denso relámpago rojo, como magma fundido, pareció responder a una orden tácita de su amo. Se elevó violentamente sobre Danzo, y en un abrir y cerrar de ojos, una gruesa barrera de relámpagos se formó en el aire. Esta barrera no era un escudo físico. Fluía como agua de mar, intangible y pulsante con energía violenta. Como resultado, el trueno furioso que colgaba en el cielo sobre la tierra la atravesó sin esfuerzo, continuando su bombardeo indiscriminado. Danzo apretó los dientes y de repente abrió la caja de hierro sujeta a su brazo derecho, revelando un grupo de Sharingan densamente empaquetado. En el momento en que lo expuso, Kaito notó que 3 de los Sharingan ya se habían cerrado. En otras palabras, Danzo había muerto 3 veces durante la batalla. Con el ojo derecho de Shisui y esos 3 desaparecidos, solo quedaron 7 vidas. Los labios de Kaito se curvaron ligeramente mientras agarraba firmemente el Mangekyou Sharingan en su palma. ¡Crack! Chasquido. En el siguiente instante, el Sharingan fue aplastado hasta convertirse en una pulpa sangrienta en la mano de Kaito. Un relámpago atravesó el cielo. Los restos sangrientos de su palma se desintegraron, convirtiéndose en cenizas y desapareciendo por completo. Con eso, la llamada ilusión más poderosa, Kotoamatsukami, fue borrada para siempre del mundo ninja. Habiendo terminado la tarea, Kaito miró hacia arriba, divertido, viendo a Danzo correr hacia el cielo como una rata acorralada. A pesar de su siniestra reputación en Konoha, Danzo era innegablemente hábil con las técnicas del estilo viento. El jutsu avanzado de liberación del viento surgió de sus manos y boca en rápida sucesión. Cada explosión despejaba aún más la barrera de rayos que lo cubría, abriendo una vía de escape hacia arriba. Lo pagó. 2 Sharingan más en su brazo se atenuaron y se cerraron. Solo quedaban 5. Kaito dio un paso adelante y desapareció. En el instante siguiente, reapareció muy por encima de la barrera del trueno, esperando tranquilamente. Momentos después, Danzo emergió, jadeando pesadamente y luciendo asustado y enfurecido. Kaito. Espera. Gruñó, con el odio grabado en su rostro. Cuando salga de aquí, me aseguraré de que pagues por esto. Antes de que pudiera terminar su amenaza, una fuerte ráfaga de aire silbó por encima. Estallido. Una patada de látigo de color negro intenso se estrelló contra el cuerpo de Danzo, lanzándolo hacia abajo como un misil, directamente al nivel más profundo de Root. Crack. ZZZZT. Tan pronto como tocó el suelo, arcos de relámpagos rojos se dirigieron hacia él como serpientes venenosas. 1. 2. 2 Sharingan más se cerraron. La expresión de Danzo se tornó sombría, llena de furia asesina. Con solo 3 ojos restantes, sabía que no podía escapar. Pero si iba a morir aquí, se llevaría a Kaito con él. Kaito. Si debo morir, te llevaré conmigo. Bramó. Por el bien de Konoha, eliminaré a cualquiera que pueda hacerle daño. Su tono moral habría sido convincente, si Kaito no supiera ya el alcance total de la hipocresía de Danzo. Kaito ignoró la teatralidad. La tormenta de arriba casi había terminado, y Danzo tenía que morir antes de que terminara. Con un solo movimiento de su mano, el rayo rojo convergió alrededor de Danzo una vez más. Danzo no perdió tiempo con más palabras.
Su cuerpo saltó hacia arriba, con un rayo rojo enroscándose a su alrededor. Su piel carbonizada se desprendió al mostrar los dientes. Lanzamiento de madera. Árbol de lanza violento. Una oleada de fuerza vital brotó del brazo derecho de Danzo. Un árbol enorme surgió de la rama, estrellándose contra el suelo abrasado por los rayos como una torre que se derrumba. Danzo había adquirido el elemento madera mediante el trasplante de células de Hashirama, cortesía de Orochimaru. Normalmente evitaba usarlo. Su uso prolongado corría el riesgo de una reacción celular que podía convertir todo su cuerpo en un árbol. Pero ahora que la muerte era inevitable, ya no le importaba. Saltó sobre el tronco del árbol y formó sellos con las manos en rápida sucesión. Estilo de viento. Gran bola de vacío. El chakra inundó sus pulmones y exhaló violentamente. Una enorme esfera de viento comprimido atravesó el aire como un proyectil de cañón, avanzando a toda velocidad hacia Kaito. Pero justo cuando se lanzó el ataque, Danzo y el árbol debajo de él fueron tragados por una ola de relámpagos rojos crepitantes. La expresión de Kaito permaneció tranquila. Con un movimiento del brazo, los relámpagos rojos circundantes volvieron a concentrarse. En un instante, una enorme serpiente de pura electricidad, de más de 10 metros de altura, se formó junto a él. Su lengua bífida silbó con afán asesino. Con un movimiento de su cola, chocó contra la esfera de viento entrante. Quebrar. La esfera de viento, lo suficientemente poderosa como para cortar el aire, fue cortada en dos por la cola de la serpiente relámpago. Auge. El ataque explotó en el aire, azotando los alrededores con un viento huracanado. Ráfagas afiladas perforaron la tierra como cientos de agujas. Pero la serpiente de relámpago rojo se mantenía firme en el centro de todo. Destelló con poder mientras se deslizaba hacia Kaito, inclinando su enorme cabeza con una curiosidad casi humana. Danzo, recién resucitado de otro Sharingan, lo vio desde lejos. Su rostro palideció mortalmente. Antes de que pudiera actuar, una enredadera de relámpago se enroscó desde el suelo y ató su cuerpo. Un rayo rojo se transformó en docenas de hojas penetrantes que golpeaban hacia abajo al unísono. Ahora solo quedaba un Sharingan. Un momento después, Danzo revivió, una última vez. Y sin dudarlo, cargó hacia Kaito en un frenesí loco. Kaito no se sorprendió. Sabía exactamente lo que Danzo intentaba. Vete. Ordenó, golpeando a la serpiente roja en un costado. La bestia relámpago, antes dócil, se transformó al instante en un monstruo furioso, siseando y gruñendo como un dragón ancestral. Con un rugido feroz, se abalanzó sobre Danzo a una velocidad cegadora. Capítulo 67. Dejando Konoha al mismo tiempo, la mente de Kaito se movió y todo el abismo del trueno estalló en caos. Innumerables flechas de relámpago cayeron como un aguacero torrencial hacia Danzo en una descarga devastadora. Danzo apenas había avanzado unos pocos pasos cuando fue atravesado instantáneamente. Su cuerpo quedó acribillado como un colador. Mientras el último Sharingan de su brazo derecho se cerraba lentamente, Danzo resucitó una vez más mediante Izanagi. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el dragón del trueno, que esperaba pacientemente, atacó. Sus enormes fauces carmesí se abrieron de par en par y se tragaron a Danzo entero. Y así, Shimura Danzo fue completamente aniquilado por Kaito. Con un solo pensamiento de Kaito, los arcos rojos de electricidad en el abismo, incluida la enorme serpiente de trueno frente a él, se dispersaron como niebla, disolviéndose en energía elemental pura. Todo lo que quedó fueron restos quemados y un calor abrasador que irradiaba como lava fundida. Un cadáver ennegrecido cayó del cielo, justo donde la serpiente había estado momentos antes. Kaito lo atrapó, y su figura se elevó como un rayo. El cadáver en sus brazos no era otro que el propio Danzo. Para cuando Kaito sobrevoló Katsuyu, la tormenta se había disipado. Incluso las nubes oscuras se habían despejado, revelando el resplandor de la luna llena. Esa fue la secuencia de acontecimientos que condujeron a este momento. El rostro de Hiruzen Sarutobi se retorció de horror al ver el cuerpo carbonizado de Danzo, que yacía ante él. Apretó con fuerza su pipa, y su expresión pálida se ensombreció aún más con una rabia apenas contenida. Su mirada permaneció fija en Kaito, aguda e ilegible. Kaito permanecía tranquilo, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una presencia inquebrantable sobre la babosa gigante. Su serenidad transmitía el aire opresivo de un hombre que se alzaba por encima de todo. En ese momento, se sintió como si el propio Madara Uchiha estuviera solo contra las fuerzas aliadas Shinobi. Vayan. Busquen a Lady Tsunade. La voz de Hiruzen era ronca, como si hubiera perdido toda su fuerza. Kaito aplaudió suavemente. Entonces, adiós, viejo. Con eso, el enorme Katsuyu desapareció. En el instante siguiente, el cuerpo de Kaito se transformó en un rayo y desapareció de la vista. Los shinobi de estilo tierra llenaron rápidamente el pozo. Siempre que era posible, los cuerpos eran recuperados y enviados a la piedra conmemorativa para su entierro.
Las palabras de Hiruzen significaron que los acontecimientos de la noche habían llegado a su fin. Mientras se marchaba, los shinobi restantes intercambiaron miradas antes de dispersarse en silencio. Como ninjas entrenados, entendían qué debía y qué no debía decirse en voz alta. Pero los sucesos de esta noche, este enfrentamiento, ninguno de ellos olvidaría jamás. Tampoco olvidarían a la figura solitaria que los dominaba. El cuartel general de Roth había sido arrasado, reducido a un abismo. Todos los miembros de Roth fueron eliminados, y Danzo Shimura, el asesor principal de Konoha, quedó reducido a cenizas ante sus propios ojos. Y aún así, el tercer Hokage dejó que el chico saliera ileso. ¿La causa de todo? Danzo se atrevió a provocar a las dos mujeres más cercanas a ese chico. Esta noche, Konoha aprendió una dura lección y añadió dos nombres más a la lista de personas a las que no debía enfrentarse: Yuga Hinata y Yamanaka Ino. Cualquiera que se atreviera a atacarlos en el futuro recordaría esta noche bañada en sangre. El shinobi masculino contempló el acontecimiento con asombro, viendo a Kaito como una potencia prodigiosa. Joven, temible y, sin duda, peligroso. Pero las kunoichi pensaban diferente. Muchos veían a Kaito como un héroe, o incluso como un amor secreto. Envidiaban a Hinata e Ino, y muchos sentían celos de su vínculo con él. Incluso en un mundo gobernado por la fuerza, persistía una sutil y persistente brecha entre hombres y mujeres. Siempre había sido así en el mundo ninja. Sin embargo, el poder de Kaito, su acción decisiva esta noche y, sobre todo, su inquebrantable voluntad de luchar por quienes amaba, innumerables kunoichi se sintieron atraídas por él. Algunos incluso desearían ser unos años más jóvenes, solo para tener la oportunidad de robar el corazón de Kaito, y tal vez tener sus hijos. Entre ellos, Kurena Yui destacó. Quedó completamente cautivada. Desde el tierno cuidado de Kaito hacia Hinata e Ino, hasta su total destrucción de Roth esta noche, él encarnaba todo lo que ella había imaginado en una fantasía infantil. Dentro de la oficina del Hokage, el antiguo consejo de Konoha, antes conocido como F3, permanecía en silencio. El ambiente estaba cargado de inquietud. Los ojos de Koharu Utatane estaban rojos y su voz temblaba de furia. ¿Por qué dejaste ir a Kaito? ¿Acaso Danzo murió por nada? Hiruzen, con la pipa en la mano, suspiró profundamente. Su mirada era distante. ¿Qué opción teníamos? Danzo se ha ido. ¿Sugieres que matemos a Kaito a cambio? Aunque lo intentáramos, con esa extraña técnica de movimiento corporal y la fuerza que demostró esta noche, ¿quién en Konoha podría derrotarlo? ¿Kakashi? ¿Asuma? ¿Gui? Hiruzen negó con la cabeza. Aunque tuviéramos éxito, ¿cuántos élites perderíamos en el proceso? Konoha no es lo suficientemente fuerte como para permitirse ese tipo de sacrificio ahora mismo. Así que lo dejamos pasar. Gruñó Koharu con los puños apretados. Danzo había sido su camarada durante décadas. Aunque habían cometido actos cuestionables en la sombra, su vínculo era profundo. Ahora él había muerto en su propio territorio, y no podían hacer nada. ¿Cómo podemos dejar pasar esto? Necesitamos centrarnos en estabilizar los clanes Yamanaka y Hyuga, dijo Hiruzen con gravedad. Koharu frunció el ceño. ¿Apaciguarlos? ¿Por qué? Y ambos clanes están compuestos por shinobi de tipo sensorial. Cuando llegaste, Danzo seguía vivo. ¿Por qué no te avisaron? Su voz temblaba de furia y sospecha mientras miraba fijamente al otro lado de la mesa. Capítulo 68. Quinto Hokage, ¿qué más podemos hacer? ¿No fue Danzo quien intentó tomar a Yamanaka Ino y Yuga Hinata como rehenes para obligar a Kaito a unirse a Roth? Preguntó Hiruzen Sarutobi con gravedad. Si no se hubiera llevado a las hijas de dos líderes de clan sin permiso, ¿habría pasado algo de esto? ¿Sabes lo que dijo Kaito? Danzo intentó usar a Ino y Hinata para amenazarlo. Los clanes Yamanaka, Nara y Akimichi, junto con el clan Hyuga, esas cuatro familias se unieron al instante, sin necesidad de decirse una palabra. El rostro de Hiruzen se ensombreció aún más. Había posicionado minuciosamente a Asuma para convertirse en el jefe junior e instructor de la formación Inoshikacho, con la esperanza de construir lazos duraderos con los clanes a través de él. Pero hoy, Danzo lo arruinó todo. ¿Dices que debido a esto, el trío Inoshikacho y el clan Hyuga formaron una alianza? Preguntó Koharu Utatane, al comprender la gravedad de la situación. Exactamente. Por eso dejé ir a Kaito. Los Hyuga son ahora la familia más poderosa de Konoha. Y el trío Inoshikacho ha estado aquí desde la fundación de la aldea. Si esos cuatro unen fuerzas, para ser francos, casi un tercio del poder de combate de Konoha proviene de ellos. Y no olvides lo que pasó con Ieyasu en aquel entonces. Los Hyuga fueron humillados por la aldea. Ahora Danzo intenta llevarse también a Hinata. ¿Qué crees que harán? ¿Qué logrará esa alianza? Los Inoshikacho siempre han sido leales al Hokage. Los hemos tratado a ellos y a los Hyuga con justicia a lo largo de los años. No se rebelarían, murmuró Murami tocado. Sí, a menos que alguien los lidere. Y ahora, hay alguien lo suficientemente fuerte como para destruir la base de la raíz en un instante. Tiene vínculos estrechos con los cuatro clanes.
¿Qué crees que harán? Si lo matas, las hijas de esos líderes de clan enviudarán. ¿Y luego qué? Y no lo olvides. Danzo obligó a sus jóvenes más fuertes a entrar en raíz aprovechando su autoridad como consejero de Konoha. ¿Crees que no guardan rencor? Las palabras de Hiruzen dejaron a Omura y Koharu sin palabras. Comprendieron inmediatamente lo profundo que era esto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Koharu. Dejaré el cargo de Hokage después de los exámenes Chunin. Kaito tenía razón. Somos viejos, es hora de que actuemos como tales. Necesitamos nombrar un quinto Hokage antes de que comiencen los exámenes. Así, al menos les demostraremos a los clanes Hyuga y no Shikacho que los escuchamos. Hiruzen suspiró, con una mirada de cansada resignación en sus ojos. Calle de los libros cortos Villa de Tsunade. Después de salir de Konoha, Kaito solo tardó unos minutos en llegar. Desde que dejó su cuidado, Tsunade se había establecido aquí. En una pequeña villa independiente, Kaito apareció en un instante. Cuando abrió la puerta, vio a Tsunade y Shizune preparándose para ir a la cama. Incluso después de 5 años, Tsunade no había cambiado. Seguía siendo de una belleza deslumbrante. Ni siquiera su figura había cambiado, gracias a la misteriosa preservación otorgada por el sello de la fuerza de los 100. ¿Qué te trae por aquí, mocoso? Preguntó Tsunade con una chispa de alegría en sus ojos. Ella atrajo a Kaito hacia sí en un fuerte abrazo. Kaito gruñó bajo el peso. Otra vez no, si no fuera por su tolerancia, ya se habría desmayado. Tsunade-sensei, y quizás necesite quedarme aquí unos días, dijo Kaito, un poco incómodo. Tsunade entrecerró los ojos. Bueno, dilo. ¿Qué desastre causaste en Konoha esta vez? Aunque hacía tiempo que no se veían, Tsunade aún lo entendía bien. Kaito era tranquilo y educado en apariencia, pero si se le presionaba, su temperamento podía ser peor que el de ella. Incluso Shizune parecía inquieta. Kaito se rascó la cabeza. Bueno, nada grave. Simplemente destruyó toda la base de la raíz y mató a Danzo. ¿Qué? ¿Acabas de decir que mataste a Danzo? Tsunade abrió mucho los ojos. Sí, arrasó con Root, mató a Danzo. Eso es todo. ¡Santo cielo! Exclamó Tsunade. Ella inmediatamente lo abrazó de nuevo, apretándolo con ambos brazos y riendo mientras lo hacía. Su rostro se iluminó de alegría y sus ojos se arrugaron de felicidad. Unos minutos después, justo cuando Kaito estaba a punto de desmayarse, ella lo soltó y lo miró con interés. Está bien, habla. ¿Ese viejo bastardo te hizo daño? Kaito dio un relato completo y honesto de lo que había sucedido. Tsunade escuchó atentamente y luego lo miró con una sonrisa divertida. No está mal, chico. Ya te casaste, ¿eh? Pero no te preocupes. Mientras estés bajo mi techo, nadie en Konoha se atreverá a ponerte la mano encima, dijo, dándole una firme palmadita en el hombro, exudando su habitual presencia abrumadora. No. Hoy estoy de buen humor. Hora de tomar algo. Declaró Tsunade, corriendo hacia la puerta. No me esperes despierta, vete a la cama. Al verla desaparecer calle abajo, Kaito exhaló. Sabía que probablemente no volvería esa noche. Después de todo, Danzo, uno de los autores intelectuales detrás de la caída del clan Senju, finalmente estaba muerto. En cuanto al otro, y esa fue una historia más complicada. Porque esa persona era su maestro. Él quería matarlo. Y no lo hizo. Fue complicado. Esa contradicción fue la razón por la que Tsunade abandonó la aldea después de la tercera guerra Shinobi. Capítulo 69. Noticias de la muerte de Root. Una fue la decepción hacia los principales líderes como Hiruzen Sarutobi, y la otra fue el miedo, que pudiera perder el control y actuar por impulso. Kaito suspiró, se dio la vuelta y lo siguió. Olvídalo. Tómalo como algo que te debía en una vida pasada, por haber estado atrapado con un profesor como tú. Justo cuando Kaito llegó a la calle Tanso, la noticia de la destrucción de la raíz ya había sido transmitida silenciosamente a las principales aldeas ninja por espías infiltrados en Konoha. Kumogakure, el irascible cuarto Raikage, dejó escapar un bufido burlón después de leer el informe de inteligencia. ¿Kekkei Genkai del rayo rojo? Hiruzen lo está haciendo de nuevo, ¿eh? Otro genio ha salido a la luz. A este paso, nos están facilitando el trabajo cuando finalmente llegue el momento de atacar Konoha. Señor Raikage, ¿cree que este chico con el rayo rojo está relacionado con quien apareció durante la tercera gran guerra ninja? Preguntó con calma un hombre vestido con un uniforme gris de secretario. De lo contrario, con la conexión entre Hiruzen y Danzo, no tendría sentido exiliar a alguien tan fácilmente, sobre todo si esa persona era estudiante de Tsunade, añadió. ¿Quién sabe? Si el niño es pariente suyo. Un relámpago brilló en los ojos del Raikage. La rabia retorció sus facciones mientras apretaba el puño. Grieta. El escritorio debajo de él se hizo añicos. Me humilló a mí, a Killer Bee y a todo el país del rayo durante la guerra. Señor Raikage, dijo Mabui con calma, puede que no sea necesario actuar. Puede que otros estén incluso más desesperados que nosotros.
Tienes razón, ese viejo fósil de Onoki, dijo con desdén el cuarto Raikage. Esperemos. A ver cómo reacciona. Sí, señor. Iwagakure Onoki dejó caer el informe sobre su escritorio. Nunca olvidaría al misterioso hombre de la tercera gran guerra ninja que aniquiló a más de la mitad de las fuerzas de élite de Iwagakure con el devastador liberación del rayo. Después, el hombre desapareció, llevándose consigo incontables vidas, incluida la del propio candidato de Onoki para el cuarto Tsuchikage. Habían pasado tantos años, y ahora, alguien con la misma técnica había reaparecido. Fuera pariente o no, Onoki no iba a dejarlo pasar. Si alguien tiene la culpa, es que es de Konoha. Si alguien tiene la culpa, es que tiene el mismo Kekko y Genkai. Esta amenaza debe ser eliminada. Espetó, con el odio distorsionando sus rasgos. Padre, eso fue hace más de una década, dijo Wang Tu, el padre de Kurotsuchi, frunciendo el ceño. No vale la pena. Por fin tenemos paz. Si vas tras él, podrías provocar otra guerra. ¿Por quién me tomas? ¿Por una reliquia belicista? Preguntó Onoki con picardía. Entonces, ¿qué planeas, anciano? Preguntó Wang Tu con cautela. Pongan una recompensa por él. 100 millones de ryo por su cabeza. Kitsuchi hizo una pausa. ¿A esto se refiere la gente cuando dice que la vejez trae astucia? Entendido, padre. Me encargaré de ello. Tsunagakure el cuarto Kazekage, Rasa, dejó el informe sobre su escritorio con un profundo suspiro. Konoha rebosa de talento, pero siguen tomando las decisiones más estúpidas. Otro joven genio, expulsado. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué nunca encontramos talentos como ese? Hizo una pausa. Luego, entrecerró la mirada. Quizás, sea hora de cooperar con el plan de Orochimaru. Kirigakure la cuarta Mizukage, Meiterumi, permaneció erguida y serena, con una media sonrisa floreciendo como la primavera en sus labios mientras leía el informe. ¿Kekko y Genkai de liberación relámpago? ¿En serio? Konoha nunca aprende. Bueno, en realidad no es asunto mío. Que sigan disparándose en el pie. Se estiró y su elegante silueta quedó iluminada por la luz parpadeante de las velas. A su lado, Chojuro se sonrojó intensamente y apartó la mirada. Ese bastardo, todos estos años y aún no hay señales de él. ¿De verdad está muerto? ¿O solo se esconde? Murmuró en voz baja, rozándose la frente con los dedos, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa pícara. Al cabo de un momento, una sonrisa cómplice floreció. Allí, en su frente, había una marca en forma de diamante. El sello Jin. La misma técnica que Tsunade ideó en su día. Si Tsunade estuviera aquí, se habría sorprendido al ver su técnica secreta reproducida perfectamente. Mientras tanto, Kaito, sin darse cuenta de la tormenta que había provocado, simplemente estaba bebiendo con Tsunade. Bueno, Tsunade estaba bebiendo. Kaito solo se sentó y observó. Su adicción al juego era atroz, y su consumo de alcohol no mejoraba mucho. Después de una docena de botellas, estaba desplomada sobre la mesa, inconsciente. Nadie bebe tanto y sigue vivo, murmuró Kaito, sacudiendo la cabeza. Le hizo una señal al camarero, pagó la cuenta y luego levantó con cuidado a Tsunade sobre su espalda y la llevó a su casa. Capítulo 70. Modo sabio, vuelve a tu habitación. Kaito frunció el ceño, pensativo. Ahora que su fuerza se había estancado, el siguiente paso en su crecimiento estaba claro. Necesitaba aprender el modo sabio. Originalmente, había planeado viajar al bosque Shikotsu después de los exámenes Chunin. Pero ahora que había dejado Konoha, no había razón para esperar más. A la mañana siguiente, Kaito le informó a Tsunade su plan. Tsunade, frotándose las sienes por el cansancio, miró hacia arriba con el ceño fruncido cuando lo escuchó. ¿Quieres aprender el modo sabio? Sí, asintió Kaito con seriedad. Oye. Debes saber que el modo sabio no es fácil de aprender. Se necesita mucho talento. Yo, tu maestro, fui una vez al bosque Shikotsu para intentar aprenderlo yo mismo. Es una lástima no tener el talento para ello. Entrené durante casi un año sin ningún progreso antes de rendirme, admitió Tsunade con un toque de frustración. Tras una breve pausa, cambió de tono. Pero tú eres diferente. Con tu talento, quizá puedas aprenderlo como mi abuelo. Entonces me dirigiré al bosque Shikotsu. Por favor, cuídese, señora Tsunade. Ve, Tsunade le hizo un gesto para que se fuera, ya sonando exasperada. Señora Katsuyu, quiero aprender el modo sabio del bosque Shikotsu. Por favor, ayúdenme. Kaito se mordió el dedo y realizó la técnica de invocación. ¿Modo sabio? Entendido, señor Kaito. Por favor, coloque su mano sobre mí. Cuando esté listo, usaré la técnica de invocación inversa, dijo Katsuyu con suavidad. Estoy listo, asintió Kaito. Adiós, señora Tsunade, dijo Katsuyu cortésmente antes de desaparecer en una nube de humo. Cuando el humo se disipó, tanto Kaito como la babosa habían desaparecido. Estallido. Como la luz de las estrellas cayendo del cielo, el cuerpo de Kaito reapareció en un claro húmedo.
Rodeado de tierra pegajosa y pequeñas babosas, Kaito arrugó la frente. Así que este es el bosque Shikotsu, está más oscuro de lo que esperaba. Recordó todo lo que sabía del lugar. El bosque Shikotsu era una de las 3 grandes regiones sabias, junto con el monte Myoboku y la cueva Ryuchi. Existía desde la época de Kaguya Otsutsuki. A diferencia de las otras 2 regiones, el bosque Shikotsu era una entidad unificada. Cada babosa que lo habitaba era una extensión del sabio de las babosas. Incluso el Katsuyu invocado por Sakura y Tsunade era parte del mismo ser. Si tuviera que clasificar las 3 regiones sabias, Kaito situaría el bosque Shikotsu en la cima. Después de todo, el sabio baboso había forjado su reputación por sí solo, y eso demostraba su poder. Señor Kaito, por favor, sígame. Aquí es donde más se concentra la energía natural, dijo la babosa en su hombro, interrumpiendo sus pensamientos. Está bien, asintió Kaito y lo siguió. Katsuyu, ¿no debería aparecer el sabio baboso para saludarme? Preguntó mientras caminaban. El sabio babosa ya está al tanto de tu llegada a través de mí, respondió la babosa. Cierto, Kaito recordó de repente. Cada uno de los clones de Katsuyu era también el sabio de las babosas. Después de un rato, guiado por la babosa, Kaito llegó a una zona particularmente húmeda y densa de vegetación. Las imponentes plantas crecían tan densamente que bloqueaban la luz del sol. El bosque se oscureció, pero una fragancia tenue y agradable permaneció en el aire. Este lugar huele bien, murmuró Kaito. ¿No debería un lugar como este apestar a podrido? Incapaz de entenderlo, lo atribuyó a la naturaleza mística del sabio baboso y siguió adelante. Señor Kaito, permítame explicarle ahora el modo sabio, dijo la babosa en su hombro. Está bien, adelante. El modo sabio implica absorber la energía natural del entorno. Es un camino de entrenamiento completamente diferente a las técnicas habituales basadas en los chakras. Pero una vez dominado, el modo sabio mejora enormemente tus habilidades físicas. Tu fuerza, velocidad, reflejos y el poder de tus jutsus aumentarán significativamente. La babosa explicó todo con paciencia y detalle. Kaito escuchó atentamente, como un estudiante dedicado. Después de un resumen exhaustivo, la babosa explicó tanto los beneficios como los peligros del entrenamiento. El modo sabio del bosque Shikotsu se consideraba el más seguro y suave de las 3 regiones. La babosa actuaba como un conducto, absorbiendo la energía natural y transfiriéndola a Kaito. Si algo salía mal, podía extraer rápidamente el exceso de energía de su cuerpo. Esto estaba muy lejos de los duros métodos de la cueva Ryuchi, donde se utilizaba veneno de serpiente para inyectar energía a la fuerza, y el fracaso podía significar ser devorado. Incluso la transformación del monte Myoboku en sapos parecía más peligrosa en comparación. Habiendo absorbido todo lo que había escuchado, Kaito se preparó para comenzar su entrenamiento. Había 2 condiciones necesarias para el entrenamiento del modo sabio: una gran reserva de chakras y un control preciso de los chakras. Kaito tenía ambos. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y entró en un estado de meditación. En la oscuridad de su mente, sintió que entraba en otro mundo. Silencioso, infinito y carente de luz. Era como estar al borde de un abismo. Junto a él, una única forma brillante iluminó la oscuridad. Él lo reconoció. Era la babosa. Para su percepción, era como un pequeño vórtice que atraía continuamente la energía flotante y colorida que descendía desde arriba. Capítulo 71. Energía natural. Kaito frunció el ceño y miró hacia arriba. El cielo era pura oscuridad, así que ¿de dónde provenía esa energía colorida? Después de un momento, Kaito abrió los ojos y le expresó sus dudas a la babosa. El mundo oscuro en el que te encuentras puede entenderse como un mundo visto con los ojos cerrados. Un mundo de percepción. De hecho, el primer paso para entrenar el modo sabio es percibir la energía natural del cielo. Ya deberías saberlo. Si has practicado ninjutsu sensorial antes, entonces tu capacidad inicial para percibir la energía natural será más fuerte. Quienes entrenan en técnicas sensoriales suelen tener mayor energía espiritual, dijo la babosa en voz baja. Después de una breve pausa, continuó. ¿Cuál es el rango máximo de percepción en este mundo oscuro en el que estás? Alrededor de 400 o 500 metros, murmuró Kaito. ¿Tan ancho? Nada mal. Parece que tu energía espiritual es más fuerte de lo que creías, dijo la babosa con un dejo de sorpresa. ¿Sabes cuál era el rango de percepción inicial de Tsunade cuando entrenó en modo sabio? ¿Cuánto? Preguntó Kaito con curiosidad. 10 metros. Incluso después de años de entrenamiento intermitente aquí, solo alcanzó un alcance de poco más de 200 metros. Por eso no era apta para el modo sabio. Pero tú eres diferente. Ya eres el doble de fuerte que ella. No pasará mucho tiempo antes de que puedas sentir la energía natural en el cielo, dijo la babosa sin contener sus elogios. Entonces, Slug, ¿puedo preguntar, qué hay del primero Kage? ¿Cuál era su rango de detección? Kaito dudó antes de preguntar. Él.
Ni se te ocurra compararte con él. Puede que pareciera lento, pero tenía un talento increíble. No estoy seguro de si usaba ninjutsu sensorial, pero su alcance inicial era enorme. Según sus palabras, al menos 7 u 8 kilómetros. Sintió la energía natural en el cielo en solo medio día, y solo le tomó un mes dominar el modo sabio, dijo la babosa con un suspiro, sin ocultar la diferencia. Ya veo, asintió Kaito, imperturbable. Al fin y al cabo, era una persona normal y corriente. ¿Por qué compararse con el primero Kage? Has entrado en el mundo oscuro. Tu siguiente tarea es expandir esa percepción lo máximo posible. Idealmente, extiéndela hacia el cielo, donde la energía natural es más densa. Una vez que hayas sentido la energía natural en el cielo, intenta sentirla también alrededor de tu cuerpo. Pero por ahora, concéntrate solo en el cielo, explicó la babosa con paciencia. Lo entiendo, asintió Kaito con firmeza. Señor babosa, ¿puedo entrenar con clones de sombra? Recordó cómo Naruto usaba clones de sombra para entrenar en la historia original. Claro. ¿Cuántos puedes crear? Iré a buscar las babosas que hay por aquí. 30. Ese es mi límite, sonrió Kaito. Perfecto. He invocado a las babosas cercanas. Entiendo. Kaito asintió y rápidamente formó sellos manuales. El chakra se dividió en 30 partes de su cuerpo mientras gritaba. Técnica de clon de sombras. Estallido. Una nube de humo se elevó en el aire cuando aparecieron 30 clones idénticos, formando una formación. Desde el bosque llegó el suave sonido de un movimiento. Las babosas empezaron a arrastrarse hacia ellos desde las sombras. En poco tiempo, las babosas habían alcanzado a cada uno de los clones de Kaito. Muy bien, todos. Concéntrense en percibir la energía natural del cielo. Ordenó Kaito, y todos los clones entraron en un estado meditativo. El tiempo pasó rápido. 10 días pasaron volando. La vida de Kaito durante estos 10 días había sido monótona pero centrada. De día, entrenaba con la ayuda de las babosas, y de noche, se adentraba en el espacio de nivel divino, situado en las coordenadas del bosque Shikotsu, y continuaba percibiendo la energía natural en solitario. La diferencia radicaba en que, de noche, no tenía una bala que lo guiara, por lo que su eficiencia disminuía. Aún así, con la proporción de tiempo de 10:1 en ese espacio, los resultados se equilibraron. Durante estos 10 días, Kaito logró un progreso significativo. Justo el día anterior, por fin logró percibir la energía natural del cielo. Mientras entrenaba, también descubrió algo inesperado. Su rango de detección electromagnética había aumentado junto con su percepción. Anteriormente, solo podía percibir hasta la aldea de Konoha. Pero ahora, incluso después de cubrir toda la aldea, había más. Su alcance se extendía aún más lejos. Su habilidad no era un ninjutsu sensorial en sí, sino más bien una aplicación de su dominio sobre la fruta del trueno, una forma avanzada de inducción electromagnética, que detectaba su entorno a través de ondas reflejadas de objetos y personas. Generalmente se refería a ellos simplemente como inducción electromagnética, y describía a aquellos que percibía como poseedores de un campo magnético humano. ¿Quién hubiera pensado que el entrenamiento en la detección de la energía natural también mejoraría esa capacidad? Aunque la conexión lo desconcertaba, no tenía intención de detenerse. Si desarrollar el modo sabio también ayudaba con esto, que así fuera. Maestro Kaito, ahora que ha sentido la energía natural en el cielo, intente absorberla, llegó la suave voz de la babosa. Kaito volvió a cerrar los ojos. El mundo que antes veía solo oscuridad ahora empezaba a cambiar. Sobre él, tenues rastros de luz colorida brillaban como hilos fluidos en el cielo. Su siguiente paso: atraer esas hebras de energía natural hacia su cuerpo. Capítulo 72. Gaara. Llegado a este punto, Kaito ya no podía seguir entrenando en el reino de los sabios. Sin la ayuda de las babosas en esta etapa, corría el riesgo de convertirse en una estatua de piedra si perdía el control, aunque fuera por un segundo. Un día, 2 días, un mes entero pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante todo ese mes, Kaito había estado intentando absorber la energía natural de la atmósfera, pero nunca lo logró. Aún así, no tenía prisa. Tenía tiempo. Después de todo, incluso a Jiraiya le había llevado décadas dominar solo una versión incompleta del modo sabio. Ese día en particular, en una zona húmeda y tranquila de la selva, Kaito estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, concentrado en equilibrar la energía natural de su cuerpo. Sin embargo, una voz lo sacó de su meditación. ¿Qué te pasa, babosa? Lady Tsunade ha enviado un mensaje. Te pide que regreses, dijo la babosa en voz baja. ¿Tsunade-sensei? Kaito frunció el ceño. ¿Qué podría querer ahora? Entonces lo entendí. Espera, ¿no empiezan pronto los exámenes Chunin? Murmuró. Si acertaba, la llamada de Tsunade probablemente estaba relacionada con Hiruzen Sarutobi. Está bien, vuelvo enseguida. Gracias por el mensaje. Fue un cambio de ritmo bienvenido después de un entrenamiento tan intenso y monótono.
Además, no quería perderse los acontecimientos relacionados con el plan Konoha Crush. Sí, señor Kaito. Con una bocanada de humo, la figura de Kaito apareció dentro de la habitación de Tsunade. Gracias de nuevo. Puedes regresar ahora. Te llamaré si necesito algo, dijo Tsunade, despidiendo a la babosa con un gesto. Adiós, señora Tsunade, respondió la babosa antes de desaparecer en humo. Tsunade-sensei, ¿de qué querías hablar? Preguntó Kaito abriendo los ojos. Konoha está celebrando los exámenes Chunin en colaboración con las aldeas de la arena y el sonido, dijo Tsunade. Hiruzen-sama quiere que participes. Ya me fui de la aldea. ¿Por qué me traen de vuelta ahora? Preguntó Kaito con una leve sonrisa. Bueno, supongo que podría aparecer por el bien del viejo Sarutobi para recordarles a las demás aldeas que no nos subestimen. Sí, eso suena a algo que Hiruzen planearía. Tsunade asintió pensativa. ¿Entonces irás? ¿Por qué no? Hacía tiempo que no veía a Ino y a Hinata. Además, es una buena oportunidad para mostrarles qué clase de estudiantes has entrenado. Sabía bien que el tiempo de Hiruzen se agotaba. Y no tenía ninguna razón para no estar presente en sus últimos momentos. Está bien. No te detendré. Con tu fuerza, el examen no será nada. Solo asegúrate de mantener mi dignidad. Dales una paliza si puedes. Tsunade le dio un fuerte golpecito en el hombro. Entiendo. El examen estaba programado para el 18 del mes, dentro de 5 días. Como no tenía nada mejor que hacer, ¿por qué no salir hoy? Está bien, me voy entonces. Sin decir otra palabra, Kaito se convirtió en un rayo y desapareció en el cielo. A las puertas de Konoha, reapareció de repente, rodeado de chispas crepitantes. Después de saludar a los guardianes, Izumo y Kotetsu, Kaito entró. Su objetivo no era permanecer oculto. Quería que Hiruzen supiera que había regresado para evitar suposiciones innecesarias. A medida que avanzaba, se topó con una escena interesante. Kankuro agarró a Konohamaru por la bufanda con tono arrogante. Me chocaste, mocoso. Me dolió, ¿sabes? Naruto y Sakura se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Supongo que robaré el protagonismo, murmuró Kaito con una sonrisa. En un instante, apareció detrás de Kankuro. Su mirada era fría y su agarre firme al colocar una mano sobre el hombro del chico. Mi consejo: no te metas con ese chico. No querrás sufrir las consecuencias. Ese es Sarutobi Konohamaru, el nieto del tercer Hokage. Si le pones un dedo encima, todo tu escuadrón de la aldea de la arena podría no volver a casa. Los ojos de Kankuro se abrieron de par en par, presa del pánico. El sudor le cubría la frente. Se había metido con la persona equivocada. Al darse cuenta del peligro, liberó inmediatamente a Konohamaru. Disculpas. Nos equivocamos, balbuceó Kankuro. Temari miró a Kaito. Fuerte. Ella dio un paso adelante e hizo una reverencia cortés. Ya no estaban en la aldea de la arena. Buscar pelea en Konoha, sobre todo con alguien relacionado con el Hokage, era buscarse problemas. Está bien, hermana mayor. Chilló Konohamaru y corrió detrás de Naruto. Con eso aclarado, los dos que están escondidos en el árbol pueden salir ahora, dijo Kaito, volviendo su mirada hacia un árbol cercano. Todos se quedaron paralizados. ¿Había alguien más allí? Siguiendo la línea de visión de Kaito, vieron a Sasuke y Gaara posados tranquilamente en una rama. Sasuke. Gritó Naruto con una sonrisa. ¿Cuándo regresaste, Kaito? Ahora mismo, respondió con calma. Me voy a casa. Aquí todo se arregla. Pero cuando se dio la vuelta para irse, una voz tranquila lo detuvo. Eres fuerte, dijo Gaara. Lo suficientemente fuerte como para saber tu nombre. Soy Gaara de la arena. ¿Y tú? Mi nombre es Ayanami Kaito, dijo casualmente. Sin esperar respuesta, desapareció una vez más. Capítulo 73. El anhelo de Ino. Kaito. Bien. Bien. Te recordaré. De verdad le hiciste sentir un poco de miedo. Te mataré. Gruñó Gaara con voz sombría. ¿Cuál es tu nombre? Eres lo suficientemente fuerte como para que lo recuerde. Gaara se giró para mirar a Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke, respondió Sasuke con frialdad. Te recordaré. Gaara asintió, y luego le espetó a Kankuro. Vamos. Perdedor. ¡Qué desgracia! Como si fuera una broma, la situación terminó debido a la intervención inesperada de Kaito. En el bosque detrás de Konoha, un hombre fumaba mientras observaba a 3 jóvenes ninjas entrenando intensamente abajo. Había un extraño atisbo de aprobación en sus ojos. Desde la partida de Kaito, el trío parecía haber recibido una llamada de atención. Entrenaron con renovada determinación, especialmente Ino. Su esfuerzo hizo que incluso Asuma, un joven inexperimentado, se sintiera un poco avergonzado. Los inscribiré para los exámenes Chunin en unos días, pensó Asuma en silencio. En ese momento, Ino, que había estado entrenando, se quedó paralizada de repente. Su cuerpo tembló ligeramente, como si algo la abrumara.
Asuma, siempre atento a sus alumnos, frunció el ceño y gritó preocupado. ¿Ino? ¿Estás bien? Si estás cansado, tómate un descanso. Zumbido. Un trueno resonó en el aire. Al instante siguiente, una figura apareció frente a Ino. La abrazó. Está bien, está bien. No llores, pequeña Ino. Mientras hablaba, sacó un pañuelo y le secó suavemente las lágrimas de los ojos. Cuando Asuma vio quién era, una mirada de complicidad se dibujó en su rostro. Solo este tipo podía hacer que Ino reaccionara así. Shikamaru y Choji al principio estaban felices, pero luego la expresión de Shikamaru se volvió agria. Ya están haciendo alarde de su relación, pensó con tristeza. Hola. Asuma-sensei. Shikamaru, Choji. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Los saludó Kaito con naturalidad. Ino y yo tenemos algunos asuntos que atender, así que nos vamos por hoy. Sin esperar respuesta, se llevó a Ino en un instante, desapareciendo de su vista. Asuma, Shikamaru y Choji. Terminaremos el entrenamiento aquí hoy, murmuró Asuma, masticando su cigarrillo y siguiendo pensativamente con la mirada la figura de Kaito que desaparecía. Será mejor que se preparen. Hablaré con el tercer Hokage para inscribirlos en los exámenes Chunin. Asegúrate de informarle a Ino mañana y nos vemos aquí. Entonces entregaré las solicitudes. Con eso, Asuma se dirigió hacia el edificio Hokage. En casa de Kaito. Bajó suavemente las piernas de Ino, con la intención de soltarla y encontrar a Hinata. Pero Ino se aferró a él con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. No se equivocaba. Ino sospechaba la verdad tras su repentina partida. Aunque nadie se lo había dicho directamente, ella lo juntó todo. Esa noche, Kaito luchó contra dos ninjas misteriosos, estalló una tormenta eléctrica, su padre regresó con una expresión sombría, y luego Kaito desapareció. Hinata le había contado en voz baja que dos hombres habían intentado secuestrarlos, pero fueron detenidos por los clones de sombra de Kaito. Ino no era tan brillante como Shikamaru, pero tampoco era tonta. Al ponerlo todo en orden, la respuesta fue clara. Alguien las había atacado a ella y a Hinata para amenazar a Kaito, y él había contraatacado con fuerza. Su padre había afirmado que Kaito se había ido a entrenar con Lady Tsunade. Una excusa endeble, en el mejor de los casos. Ino lo sabía mejor. Tsunade llevaba años fuera de la aldea. Kaito la había mencionado varias veces en historias, pero había regresado hacía poco. Esa historia no cuadraba. No, Kaito no se había ido a entrenar. Lo habían exiliado. O algo peor. Aunque no pudiera demostrarlo, sabía la verdad. Y sin poder hacer nada, solo podía entrenar más duro, esforzarse al máximo. También notó que Hinata hacía lo mismo, empujándose a sí misma con el tipo de desesperación que solo alguien que sabía la verdad podía sentir. Así que cuando por fin sintió el chakra de Kaito hoy, no pudo contener las lágrimas. Durante los últimos 2 meses, había vivido con miedo, preocupada por si algo terrible le había sucedido. Ella había volcado todo ese anhelo y dolor en el entrenamiento. En cuanto volvió a ver a Kaito, todo en su mundo se iluminó. Lo abrazó con fuerza, sin querer soltarlo, ni por un segundo. Entonces, sin previo aviso, Ino soltó su cintura, ahuecó su rostro entre ambas manos y lo miró fijamente a los ojos. Ella se mordió el labio y luego lo besó en la boca. Kaito se quedó atónito. Ino nunca había sido tan atrevida. Entonces la sorpresa dio paso al deleite. La chica que le gustaba acababa de dar el primer paso. No iba a rechazarla de ninguna manera. Pasó un minuto. Luego otro. Media hora después, Ino por fin se apartó, con la cara enrojecida y los labios un poco hinchados. Parecía que quería regañarlo, pero no pudo evitar sonreír. Te voy a matar, murmuró, con las mejillas ardiendo. Kaito sonrió orgullosamente. HMPH. Ya perdimos media hora. Ve a buscar a Hinata para que podamos almorzar juntos como es debido. Entiendo, dijo Kaito con un suave beso en la frente. Después de sentir el chakra de Hinata, desapareció en un borrón de movimiento. Ino lo vio irse, con una sonrisa brillante en sus labios. Luego cogió la escoba que estaba junto a la pared y empezó a barrer como si fuera algo natural. En un campo de entrenamiento privado de Yuga, Hinata practicó el puño suave con una intensidad inquebrantable. Sus golpes eran precisos. Su mirada estaba fija en su objetivo, el muñeco de madera, plagado de marcadores de acupuntura. Golpeaba cada uno con precisión milimétrica, más rápido de lo que la vista podía seguir. Capítulo 74. Examen Chunin. Al mismo tiempo, gritó. 1 palma, 2 palmas. 128 palmas. Sus palmas se movían tan rápido que se difuminaban formando imágenes residuales, cortando las balas simuladas. Chasquido. Bang. Con el golpe final, todo el muñeco de entrenamiento, recubierto de hierro, explotó en pedazos y se esparció por el suelo bajo el implacable ataque de Hinata. Ella respiró hondo y luego pasó suavemente a la siguiente rutina: practicar las técnicas físicas que Kaito le había enseñado.
Kaito estaba cerca, observándola con preocupación mientras se esforzaba con férrea determinación. Lo que más le preocupaba eran las pesadas pesas que llevaba atadas a brazos y piernas. Los reconoció inmediatamente. Había usado el mismo tipo antes. Él dio un paso adelante y de repente apareció frente a ella, atrayendo suavemente a Hinata hacia sus brazos. Sorprendida por el movimiento, Hinata se tensó instintivamente. El chakra de su abdomen se disparó, extendiéndose rápidamente por sus puntos de chakra, listo para activarse en cualquier momento. No te preocupes, soy yo, dijo Kaito suavemente. La voz familiar la tranquilizó al instante. Sus músculos tensos se relajaron y el flujo de chakra se disipó. Hinata se quedó allí aturdida, dejándose abrazar sin resistencia. El calor, el aroma, el latido del corazón, todo era inconfundiblemente Kaito. Abrumada, lágrimas como perlas brotaron de sus ojos y cayeron en silencio. ¿Has vuelto?, susurró entre sollozos. Sí, he vuelto, respondió Kaito, asintiendo suavemente. Al escuchar esas palabras, Hinata se aferró a él con fuerza, su cuerpo temblando. A diferencia de Ino, ella no había intentado adivinar lo que había sucedido esa noche. Lo había visto todo con su Byakugan. Acababa de defenderse del ataque de 2 ninjas rebeldes cuando el cielo a lo lejos se iluminó con un intenso rayo. Supo al instante quién era. El elemento rayo era la especialidad de Kaito. Ella corrió hacia el campo de batalla sin dudarlo, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo. Sin embargo, cuando ella llegó, Kaito ya se había ido. Ella no entendía por qué había desaparecido de esa manera, pero estaba segura de que tenía que ver con los dos que le tendieron la emboscada. A partir de esa noche, Hinata abandonó el escuadrón de Kurenai y regresó a casa para entrenar, sola y obsesivamente. Ella sabía que no era lo suficientemente fuerte para ayudar a Kaito en ese momento, así que todo lo que podía hacer era esforzarse hasta que lo fuera. Ella había jurado abandonar el pueblo para buscarlo una vez que fuera lo suficientemente fuerte. Ella nunca imaginó que él volvería a aparecer ante ella poco más de un mes después. Conmocionado, muy feliz y abrumado ni siquiera era suficiente para describirlo. ¿Cuándo regresaste?, preguntó Hinata en voz baja, todavía aferrada a él. Ahora mismo. Vámonos a casa. Ino ya nos está esperando, dijo Kaito, dándole un ligero beso en la frente. Milímetros. Hinata asintió, sonrojándose profundamente. Pero antes de eso, quítate las pesas. Ya no necesitas esforzarte tanto, dijo Kaito frunciendo el ceño. No, dijo Hinata en voz baja pero firme. Ya me he acostumbrado. Fue un raro momento de desafío. Kaito la miró a los ojos serios y comprendió lo mucho que su ausencia la había afectado a ella y a Ino. De acuerdo. Déjatelos puestos si quieres, dijo con una sonrisa amable, mientras le pasaba la mano por el cabello lavanda. Él le tomó la mano. Vamos. Esta vez no la sacó a escondidas. Se fue abiertamente. El clan Hyuga era conocido por su agudo sentido y su capacidad de vigilancia. Kaito estaba seguro de que lo habían detectado en cuanto pisó el recinto. El hecho de que Yashi no interviniera significaba solo una cosa: había aprobado tácitamente su relación. Y tenía razón. Mientras Kaito sacaba a Hinata de la mano, varios miembros del clan Hyuga observaban en silencio. Algunos susurraban. Otros fingían no ver. Nadie los detuvo. Hinata se aferró con fuerza al brazo de Kaito, con la cabeza gacha como un pájaro tímido. Era como si se hubiera convertido en su pequeña esposa. Cuando ambos regresaron a casa, eran casi las 10 de la noche. Más tarde, Kaito llevó a Hinata e Ino al mercado. Compraron muchas verduras y carne fresca antes de volver a casa para preparar el almuerzo juntas. El almuerzo fue un festín. Kaito preparó albóndigas de cabeza de león estofadas y fideos con pasta de soja, los favoritos de Ino, además de costillas agridulces para Hinata. Hinata también añadió algunos de sus propios platos. La mesa estaba repleta. Después de comer y limpiar, Kaito se acostó en el piso de tatami con un brazo alrededor de cada chica, disfrutando de la paz y el calor. Poco después, el sonido de unos suaves ronquidos llenó el aire. Un rastro de culpa cruzó el rostro de Kaito. Sabía que los últimos 2 meses habían sido duros para ambos. En silencio, hizo una promesa silenciosa. No permitiría que ninguno de los dos volviera a sufrir. Sus ojos se cerraron lentamente. Aparte de los suaves ronquidos y el zumbido ocasional de algún mosquito, la casa quedó sumida en un silencio apacible. Oficina del Hokage. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, revisó a los 3 Chunin, Asuma, Kurenai y Kakashi, que habían venido a presentar sus recomendaciones de equipo para los próximos exámenes Chunin. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hiruzen con gravedad. Este examen Chunin será mucho más estricto y peligroso de lo habitual. Creo que el equipo 8 está listo, dijo Kurenai con firmeza. Asuma y Kakashi agregaron sus confirmaciones. Hiruzen asintió y abrió su cajón, sacando 9 formularios de registro. Muy bien. Estos son los formularios de tu equipo. Tómalos.
Luego metió la mano en el cajón y sacó un 10º ejemplar. Este es para Kaito. Entrégaselo cuando puedas, dijo, entregándoselo a Kakashi. ¿Kaito? Kakashi parpadeó sorprendido. Al notar su confusión, Hiruzen agregó, le informé a Tsunade hace unos días. Le pidieron a Kaito que regresara, y llegó a Konoha hoy. Debería estar en casa. Dáselo luego, añadió con un tono indescifrable. Entendido, asintió Kakashi. El sol comenzó a ponerse, tiñendo las nubes de rojo como sangre derramada. Kaito se despertó lentamente de su siesta, estirándose ligeramente para ver a Ino y Hinata observándolo con miradas tranquilas. Capítulo 75. Role. En ese momento, Kaito de repente sintió que alguien se acercaba desde fuera de la puerta. Frunció el ceño ligeramente y luego rápidamente ayudó a las dos chicas a sentarse derechas. Alguien viene, dijo en voz baja. Las dos muchachas se dieron cuenta instantáneamente de la situación y se sentaron obedientemente a la mesa. Ya es muy tarde, ¿quién será? Murmuró Ino, frustrada. Finalmente habían tenido un tiempo a solas con Kaito, y ahora lo interrumpían. Por supuesto, ella no estaba feliz. Byakugan. Hinata activó su dojutsu inmediatamente. Al ver quién era, su expresión se tensó. Es Kurenai-sensei. ¿Yui Kurenai? ¿Qué hace aquí? Preguntó Ino confundida. ¿Para qué darle tantas vueltas? Ya está en la puerta, pregúntale, respondió Kaito. Mientras hablaban, Kurenai empujó suavemente la puerta y entró, sintiéndose extrañamente nerviosa por razones que no podía explicar. Desde aquella noche en que Kaito intervino para detener la raíz por el bien de Hinata e Ino, Kurenai no había podido olvidarlo. Su serenidad bajo presión, la serena fuerza en su sonrisa y la imponente presencia que tenía sobre Katsuyu. Esos momentos la dejaron grabada en la memoria. Sentía una profunda admiración por él. Aunque era mucho más joven, había una madurez en Kaito que le llamó la atención. Kurenai se recordó a sí misma que, sintiera lo que sintiera, era algo que debía reconocer con sereno respeto, nada más. Ese mismo día, tras enterarse por la oficina del Hokage del regreso de Kaito, le pidió a Kakashi el formulario de solicitud con el pretexto de que Hinata y no podrían estar en su casa. También habló con Asuma para conseguir el formulario del examen Chunin de Ino, aunque era una excusa. Ahora, respirando profundamente para recomponerse, levantó la mano y golpeó suavemente. Pase, Kurenai-sensei, llamó suavemente la voz de Kaito desde adentro. Así que realmente ha vuelto, murmuró Kurenai para sí misma y abrió la puerta. Ahí estás. Dijo ella, poniendo una sonrisa casual mientras sus ojos se encontraron brevemente con los de Kaito. Kurenai-sensei, ¿por qué estás aquí? Preguntó Hinata con curiosidad. Kurenai respondió con una suave sonrisa. Kakashi, Asuma y yo hemos recomendado nuestros equipos al Hokage para los próximos exámenes Chunin. Escuché del señor Hokage que Kaito había regresado, así que en lugar de hacerte venir hasta aquí, te traje los formularios de solicitud directamente. Ella se acercó y colocó 3 formularios cuidadosamente sobre el escritorio de Kaito. Una vez que termines de llenarlos, entrégame el de Hinata. En cuanto a Kaito e Ino, entrégale el tuyo a tu respectivo sensei. Estaba claro que había ensayado esas líneas. Kurenai-sensei. ¿De verdad vamos a hacer el examen de Chunin? Los ojos de Ino se iluminaron al hablar, visiblemente emocionada. Simplemente complete los formularios, dijo Kurenai con una sonrisa. Los 3 completaron su información y, tras tomar la forma de Hinata, Kurenai se giró para irse. Antes de salir, su mirada se posó en Kaito por un instante. Durante los siguientes días, después de que Kaito e Ino entregaron sus formularios, el trío permaneció unido y rara vez se separaron. Hinata e Ino tenían miedo de que Kaito volviera a desaparecer sin previo aviso, mientras que Kaito, agobiado por la culpa, quería quedarse a su lado. En cuanto al examen Chunin en sí, dados quienes eran, era prácticamente un juego de niños. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día del examen Chunin. Esa mañana, Kaito recogió a Hinata temprano y luego se encontró con Ino y los demás mientras se dirigían tranquilamente hacia el edificio del examen Chunin. Ya les había dicho a los equipos de Naruto, Shikamaru y Kiba que se reunieran directamente en la sala de exámenes. Kaito. ¿Por qué llegas tan tarde? Se quejó Naruto en cuanto entraron. Shikamaru intervino. ¿Qué descaro tienes, Kaito? Prácticamente te llevaste a Ino y a Hinata en cuanto regresaste. Empiezo a preguntarme si todavía son parte de nuestro equipo. Kaito sonrió y les dio una palmadita en el hombro a Shikamaru y Kiba. Tranquilos. Siguen en vuestro equipo. Su conversación pronto fue interrumpida por un fuerte alboroto proveniente del interior del edificio. Resultó ser un genjutsu cerca de las escaleras, parte de una broma o prueba. Lee ya estaba en medio de una entrada dramática. En ese momento, Sasuke intervino para romper la ilusión y revelar la verdad. Kaito y los demás observaron cómo Sasuke se exhibía con seguridad. Una vez que terminó, se dirigieron a la sala de exámenes del segundo piso.
Fue entonces cuando Rock Lee apareció frente a Sasuke, primero confesándole sus sentimientos a Sakura y luego desafiándolo. Incluso con el Sharingan, Sasuke fue derrotado rotundamente. Su aura como el genio del año quedó completamente destruida. Después del espectáculo, Kaito y los demás continuaron hacia el segundo piso. Zumbido. De repente, Rock Lee apareció frente a Kaito con un movimiento borroso. Con sus características cejas pobladas en arcadas, exclamó. Genial y guapo, siempre rodeado de chicas hermosas. No hay duda. Debes ser el mejor estudiante de generación. Ayanami Kaito. Kaito. ... Las dos primeras partes fueron precisas, pero la tercera línea y en serio. Sí, respondió Kaito asintiendo. Siempre le había gustado Lee en la historia original. Su honestidad, su pasión, su dedicación al taijutsu y su espíritu inquebrantable. Naturalmente, Kaito no tenía ningún mal sentimiento hacia él. Quiero pelear contigo. Dijo Lee, apretando el puño y con los ojos llenos de determinación. Quiero demostrar que incluso el taijutsu por sí solo puede convertirte en un gran ninja. No eres mi oponente, respondió Kaito con calma. No tenía intención de lastimar a Lee. Por favor. Lee juntó las manos e hizo una profunda reverencia, sincero en su petición. Y bien. Con esa palabra, todo el salón volvió su atención hacia ellos, tal como lo habían hecho cuando Sasuke se acercó antes. Después de darles a Ino y a los demás algunas palabras rápidas, Kaito y Lee caminaron hacia el centro del salón y se enfrentaron. No muy lejos, Tenten y Neji observaban desde la multitud. ¿Crees que Lee tiene alguna oportunidad contra Kaito? Susurró Tenten. Neji negó con la cabeza. Ni de cerca. ¿En serio? Lee acaba de aplastar a Sasuke, el subcampeón de este año. Susurró sorprendida. Puede que solo haya una diferencia de un rango entre ellos, pero la diferencia de fuerza es enorme. Lee perderá. Y mucho, dijo Neji con firmeza. Había escuchado algunos rumores sobre Kaito. Susurros de poder mucho más allá de los Genin, tal vez incluso más allá de los Jonin. Rock Lee simplemente no era rival. Capítulo 76. Mente maestra de la Cuarta Guerra Ninja. En el pasillo, Kaito permanecía de pie con calma, su expresión era neutral, pero sus ojos estaban alerta y vigilantes. Zumbido. Kaito desapareció de su lugar y se lanzó directamente hacia Rock Lee. Pero Kaito no era como Sasuke, cuyos ojos podían ver pero cuyo cuerpo no podía seguirle el ritmo. Para él, la velocidad de Lee era decepcionante, incluso más lenta que la de Hinata o Ino durante el entrenamiento de hoy. No estaba de humor para jugar. Los exámenes Chunin aún estaban en curso. Zumbido. Lee apareció frente a Kaito en un instante, su puño vendado cortando el aire mientras apuntaba al estómago de Kaito. El rostro de Kaito permaneció inmóvil. Justo cuando el puñetazo se acercaba a su estómago, Kaito levantó la mano y atrapó el puño de Lee con facilidad. Lee no entró en pánico. Intentó retirar el brazo para crear distancia, pero en cuanto aplicó fuerza, su expresión cambió. Era como si su puño estuviera atado a una prensa de acero. Por mucho que tirara, no se movía. No estás ni cerca de mi nivel, dijo Kaito con frialdad. Sus dedos se cerraron sobre la mano de Lee. En un abrir y cerrar de ojos, su otro brazo salió disparado hacia adelante, agarrando el hombro de Lee, y luego lo lanzó con una fuerza aterradora. Lee giró en el aire como un proyectil lanzado. Al mismo tiempo, la figura de Kaito desapareció. Se acabó, dijo una voz tranquila desde abajo de Lee. A Lee se le encogió el corazón. ¡Qué rápido!, murmuró, frunciendo el ceño alarmado. Seguía dando vueltas en el aire, incapaz de recuperar el control de su cuerpo. No pudo resistirse. Estaba indefenso. Estallido. Un dolor agudo golpeó su cuello y los ojos de Lee se cerraron involuntariamente. Al momento siguiente, la fuerza que actuaba sobre él se disipó y su cuerpo comenzó a caer como un muñeco de trapo del cielo. Pero antes de que tocara el suelo, un brazo fuerte lo atrapó. Era un hombre vestido con licra verde, con una amplia sonrisa y cejas pobladas. Claramente Midway. Para los extraños, podrían haber parecido padre e hijo. Midway entra con estilo. Se echó a Lee sobre el hombro y sonrió radiante. Kaito. Gracias por ser tan indulgente con Lee. No es nada, respondió Kaito con ligereza. Me gusta el espíritu de Lee. No es mi enemigo. No había necesidad de hacerle daño. Oh. Envidio mucho a Kakashi por tener un estudiante como tú. Midway suspiró dramáticamente. Es pura suerte, dijo Kaito con sinceridad. La mayor parte de mi entrenamiento lo recibí de Lady Tsunade. Aunque ella no te enseñó nada. Bueno, aprendiste ninjutsu médico, pero eso es todo. Midway asintió con entusiasmo. Tiene sentido. Solo Tsunade-sama podría sacar a alguien como tú. Después de unas cuantas palabras casuales con Gui, Kaito se giró y caminó hacia Ino y los demás. Al verlo acercarse, Naruto y Kiba finalmente salieron de su aturdimiento. No se les podía culpar.
La pelea entre Kaito y Lee terminó tan rápido que apenas se dieron cuenta de que había comenzado. Ese tipo cada vez se hace más fuerte, murmuró Kiba, apretando los puños con frustración. Sasuke, que estaba en silencio junto a ellos, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos sangraron levemente. Shikamaru y Choji, más familiarizados con Kaito, no se sorprendieron. Estaban acostumbrados. Tras unos minutos de charla, el grupo se dirigió al lugar del examen Chunin. Ya habían perdido bastante tiempo. En el segundo piso, confirmaron el número de la sala de exámenes antes de que Kaito empujara la puerta. El aula era un caos. Genin de las aldeas del sonido oculto y de la arena oculta llenaban el espacio, reconocibles por sus diademas. Cuando Kaito y su grupo entraron, la charla cesó. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Entonces, ¿estos son los Genin de Konoha que toman el examen Chunin? Jaja, su líder tiene 2 chicas que lo acompañan. ¿Qué suerte tiene? No parece gran cosa. En el examen real, sus voces estaban llenas de burla y subestimación. Entonces, un joven de cabello plateado que llevaba un protector de frente de Konoha se acercó a ellos. Era Kabuto Yakushi, conocido en el futuro como uno de los cerebros de la Cuarta Gran Guerra Ninja y maestro de la reencarnación del mundo impuro. Por ahora, seguía siendo un espía infiltrado en Konoha por Orochimaru. Se acercó con una sonrisa amistosa. Ustedes deben ser los nuevos graduados aquí para los exámenes Chunin, dijo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Naruto en voz alta. Porque pareces completamente despistado, dijo Kabuto con una sonrisa, ajustándose las gafas. Siguiendo el canon, Kabuto explicó la estructura de los exámenes Chunin conjuntos y compartió la información que había recopilado. Luego hizo una pausa y sus ojos se posaron en Kaito. He leído todos los archivos. Excepto el suyo. Señaló directamente a Kaito. En cuanto a Taijutsu o Ninjutsu, ¿en serio? Es indescifrable. En una palabra, insondable. Tienes suerte de tenerlo en tu escuadrón. Lo dijo deliberadamente en voz alta y varios genin de otros pueblos giraron la cabeza. Luego regresó a su asiento, ignorando sus reacciones. Kaito meneó la cabeza con una risita silenciosa. Este tipo y Kabuto es muy astuto. Todo ese discurso fue solo un cebo, para provocar a los ninjas de arena y sonido y que me atacaran más tarde. ¿Matar con un cuchillo prestado, eh? Qué lástima, las conspiraciones no sirven de nada ante el poder absoluto. Mientras caminaba con Hinata e Ino hacia sus asientos, sintió una mirada escalofriante llena de intenciones asesinas. No fue solo un asesinato, fue una brutalidad. No necesitaba adivinar. Ese era Gaara. Efectivamente, los ojos sedientos de sangre de Gaara estaban fijos en él, con un destello peligroso destellando. Kaito le dirigió una mirada tranquila, luego miró a Temari que estaba cerca, antes de centrar su atención en el frente, esperando al supervisor. Después de lo que pareció una eternidad, un hombre con cicatrices entró al aula. Su sola presencia silenció la habitación. Morino Ibiki, especialista en interrogatorios de Konoha. Con voz tranquila pero autoritaria, se presentó. Soy Morino Ibiki. Seré su supervisor para la primera prueba de los exámenes Chunin. Comenzó a explicar las reglas y pronto comenzó la primera prueba escrita. Capítulo 77. Orochimaru. La primera etapa del examen Chunin fue menos una prueba escrita y más un desafío a las habilidades de investigación de cada candidato. Kaito sabía que el contenido del examen iba mucho más allá del programa Genin. Eran preguntas que ningún Genin común podría responder. Por eso, algunos de los examinados eran en realidad Chunin disfrazados, infiltrados entre los examinados para proporcionar respuestas correctas con sutileza. La verdadera prueba era si uno podía copiar las respuestas sin ser descubierto. Cualquiera que sea sorprendido haciendo trampa más de 3 veces será inmediatamente descalificado. Kaito observaba el caos que se desataba a su alrededor. El ojo de arena de Gaara, el Sharingan de Sasuke, el jutsu de transferencia mental de Ino, era como ver un desfile de talentos shinobi. Cada equipo tenía sus propios métodos, su propio estilo. Kaito observaba con cierto interés. Sabiendo cómo se desarrollarían las cosas, tenía la intención de entregar un trabajo en blanco, igual que Naruto. Porque la verdadera prueba no eran las preguntas. Era la última, la 10ª pregunta. Después de 1 hora, el examen estaba a punto de terminar. Fue entonces cuando Ibiki Morino, el supervisor, tomó la iniciativa. Antes de darte la 10ª pregunta, dijo Ibiki, quiero que elijas no responderla. Se oyeron jadeos por toda la sala. La tensión se disparó. Si intentaban responder la pregunta y respondían incorrectamente, se les prohibiría permanentemente convertirse en Chunin, no solo ellos, sino también sus compañeros de equipo. Si decidían no hacerlo, simplemente suspenderían el examen en el acto. De nuevo, junto con sus compañeros. La presión era inmensa. Para muchos candidatos, esta fue la decisión más difícil que jamás habían afrontado. Pero Kaito mantuvo la calma. Entendía el juego de Ibiki.
Como jefe de la división de interrogatorios de la ANBU, Ibiki se especializaba en guerra psicológica. Esta 10ª pregunta no era una prueba de conocimiento, sino de voluntad. Su comportamiento intimidante, sus ojos fríos y su presencia abrumadora crearon una tormenta psicológica dentro de la habitación. Uno tras otro, algunos de los candidatos con menor voluntad comenzaron a retirarse. Y tal como en la historia original, Naruto de repente se puso de pie y le gritó desafiante a Ibiki, encendiendo el espíritu de todos los demás en la habitación. Ibiki, con los ojos entrecerrados en señal de aprobación, esperó hasta que volvió el silencio. Muy bien, dijo. Como nadie decidió retirarse, les anuncio que han aprobado la primera etapa del examen Chunin. Una extraña sonrisa tiró de los bordes de su rostro marcado por las cicatrices. Luego explicó. Las primeras 9 preguntas ponían a prueba su capacidad de recopilación de información. La 10ª era una prueba psicológica. Justo cuando terminó su explicación, los cristales de las ventanas se rompieron con un dramático estruendo. Una mujer irrumpió en la habitación con gran dramatismo, arrastrando tras ella una gran tela negra. Soy la supervisora de la segunda etapa del examen Chunin. Gritó con entusiasmo. Síganme, mocosos. Era Mitarashi Anko, ruidosa y sin filtros, muy parecida a Naruto en temperamento. La habitación quedó en silencio, en una incómoda confusión. Anko parpadeó, mirando a su alrededor. 79 personas. 26 equipos. Ibiki, ¿te estabas conteniendo? No me culpes, dijo Ibiki, encogiéndose de hombros. Si quieres menos gente, elimina a más en la segunda etapa. Con eso, Anko dio una breve explicación de la siguiente ubicación y desapareció tan rápido como había llegado. Una vez que todos se fueron, Ibiki empezó a recoger los exámenes. Al ver 2 en blanco, se rió entre dientes. Uzumaki Naruto y Ayanami Kaito, qué pareja más extraña. Naruto podía entenderlo, probablemente ni siquiera se dio cuenta de que era una prueba con truco. Pero Kaito. La mirada de Ibiki se agudizó. Lo había visto todo desde el principio. Como era de esperar del estudiante de Tsunade, el que derrotó a Roth. Su fuerza y perspicacia no eran comparables con las de un shinobi común. La mañana siguiente Kaito tomó un bocado rápido para comer y luego usó la misma técnica de ayer para llevar a las 2 chicas, Ino y Hinata, al bosque. Este fue el lugar de la segunda etapa de los exámenes Chunin, el bosque de la muerte. Al llegar, una multitud de genin ya se había reunido cerca de la entrada. Muchos de ellos provenían de aldeas extranjeras. Kaito condujo a su equipo a un rincón tranquilo y se sentó. Su mirada recorrió a la multitud, fijándose en los genin de la aldea del sonido oculto. Recordó que Orochimaru se disfrazaría de uno de ellos. Y efectivamente, como si sintieran la mirada de Kaito, un par de ojos se fijaron en los suyos desde el otro lado de la multitud. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kaito. Lo había encontrado. Un chico de rasgos delicados y piel oscura estaba parado no muy lejos, encontrando la mirada de Kaito con una sonrisa y un sutil asentimiento. Kaito entrecerró los ojos. Orochimaru, apareciste después de todo. Pero no les pongas un dedo encima a Ino ni a Hinata. O te convertiré en una serpiente muerta. Tras el encuentro, Kaito volvió a esperar junto a las 2 chicas. Poco después, llegaron el resto de los novatos de Konoha. Shikamaru, Choji, Kiba y los demás. Después de una pequeña charla, Anko finalmente llegó, comiendo dango como siempre. Anunció las reglas del segundo examen, entregó los pergaminos del cielo y la tierra y comenzó oficialmente la segunda etapa. Inmediatamente, un sentimiento de urgencia se extendió entre los genin. Cuando las puertas se abrieron, todos corrieron hacia el bosque. Los débiles buscaban escondites. Los fuertes se movían con confianza, buscando pergaminos. Pronto fue el turno del equipo de Kaito. Observó a Orochimaru entrar al bosque disfrazado de genin. Kaito rápidamente dio algunos consejos al grupo de Naruto y luego corrió hacia donde se encontraban Ino y Hinata usando técnicas sensoriales. No le preocupaba a Naruto ni los demás. Sabía cómo se desarrollarían las cosas. Resultarían heridos, sí, pero sobrevivirían. Al fin y al cabo, no todos tenían armadura de trama. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, una figura apareció en su camino. Kaito se detuvo y frunció el ceño. ¿En serio? De entre todas las personas, ¿por qué me lo encontré? ¿No debería estar persiguiendo a Sasuke ahora mismo? Capítulo 78. Rasen Shuriken. Al frente, un apuesto joven que llevaba un protector de frente de Sound Village estaba parado en la copa del árbol, como si hubiera estado esperando a Kaito durante mucho tiempo. Esta persona no era otra que Orochimaru, disfrazado de genin. Orochimaru. ¿Por qué me esperas aquí? Preguntó Kaito directamente, con un rastro de seriedad en la mirada. La mirada serpenteante de Orochimaru se entrecerró, con un destello de intriga. Como era de esperar de quien exterminó a toda la raíz. ¿Cuándo me notaste? No necesitas saberlo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres?
No mucho. Solo necesito que Kaito-kun se quede aquí un rato. Orochimaru se quitó la máscara de piel humana de la cara, dibujando una sonrisa grotesca al sacar la lengua. Es repugnante, murmuró Kaito para sus adentros. Instantáneamente expandió su campo electromagnético para escanear los alrededores y en el momento siguiente, comprendió las intenciones de Orochimaru. Otra presencia con la misma firma magnética que Orochimaru había aparecido cerca de Naruto y los demás. Kaito la reconoció de inmediato. Era un clon. En otras palabras, Orochimaru tenía la intención de entretenerlo mientras el clon apuntaba a Sasuke. Aunque debilitado por sus experimentos con el jutsu de reanimación, Orochimaru seguía siendo una amenaza de nivel Kage. Ni siquiera un clon suyo era algo que Naruto y los demás pudieran controlar fácilmente. Una estrategia inteligente. El cuerpo original me retrasa, mientras el clon ataca a Sasuke, se burló Kaito. Tras una pausa, añadió. La verdad es que no hacía falta llegar tan lejos. No soy muy amigo de Sasuke. Aunque lo atacarás con tu cuerpo real, no intervendría, siempre y cuando nadie muera. Jaja. Qué cruel, Kaito-kun. Qué indiferencia hacia tus camaradas. ¿Ya terminaste? Si es así, voy a buscar a Hinata y a los demás, dijo Kaito, frunciendo el ceño y con un tono cada vez más impaciente. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, Kaito-kun. No estoy seguro de que no interfieras. Llevo mucho tiempo preparándome para Sasuke y no dejaré ningún cabo suelto. ¿Entonces no te rendirás? La expresión de Kaito se ensombreció, un aura peligrosa comenzó a emanar de su cuerpo. Vamos, vamos. No hay necesidad de apresurarse, Kaito-kun. Solo espera aquí 5 minutos. Después, eres libre de ir a donde quieras, respondió Orochimaru con suavidad, fingiendo no notar la intención asesina que lo invadía. Además, quería compartir mi plan contigo. Creo que te resultará muy interesante. Zumbido. En un instante, Kaito se elevó por los aires. Un rayo rojo centelleó alrededor de sus manos, y en cuestión de segundos, una larga espada hecha completamente de rayos carmesí tomó forma. No me interesa tu plan, dijo Kaito con frialdad y, con un movimiento de su espada, atacó. Quebrar. La espada afilada atravesó a Orochimaru y la copa del árbol bajo él. El corte fue limpio y abrasador. Auge. El tronco del árbol se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Kaito-kun, eres muy irascible, dijo Orochimaru con expresión sombría, ahora de pie en otro árbol cercano. A decir verdad, Orochimaru no quería pelear con él. Su plan aún no estaba del todo en marcha, y una batalla podría alertar a Konoha. Más importante aún, temía el poder de Kaito. Sabía lo formidable que había sido Danzo, sobre todo después de haberle implantado un Sharingan mejorado con células de Hashirama. Danzo no solo era fuerte, sino que tenía una capacidad de supervivencia increíble. Sin embargo, Kaito había aniquilado a Danzo y a toda la raíz con un jutsu prohibido. Lo que significaba que la fuerza de Kaito ya estaba al menos a la par de la suya. Necesito entretenerlo, solo un poco más, hasta que el clon termine el trabajo, pensó Orochimaru con tristeza. Clac. Clac. De repente, un crujido resonó sobre la cabeza de Orochimaru. Un rayo brilló peligrosamente en el aire. Una enorme espada de trueno, que brillaba como un rayo de energía concentrado, se dirigió hacia él con una velocidad aterradora. Orochimaru no retrocedió. En cambio, corrió hacia Kaito. Levantó los brazos, 2 enormes serpientes salieron de sus mangas. Las serpientes silbaron violentamente y movieron sus lenguas mientras se abalanzaban sobre Kaito. Es repugnante, murmuró Kaito nuevamente, claramente poco impresionado. Sin dudarlo, formó sellos manuales rápidamente. El chakra le subió a la boca. Estilo de fuego. Técnica de la canción de la llama del dragón. 5 enormes llamas con forma de dragón brotaron de su boca, irradiando un calor abrasador. 2 de ellos chocaron con las serpientes, mientras que los 3 restantes apuntaron a Orochimaru. ¡Bum! Siseo. En cuanto el fuego tocó a las serpientes, estas ardieron en llamas. Entre sus chillidos, las serpientes quedaron reducidas a cadáveres carbonizados. El aire olía a carne quemada. ¿Dónde aprendiste una técnica de estilo fuego tan avanzada? Graznó Orochimaru, lleno de curiosidad. Cuando los 3 dragones de fuego restantes se acercaron, Orochimaru desapareció con un destello. ¡Bum! 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 Las cabezas en llamas se estrellaron contra un árbol enorme, sacudiendo el bosque con su impacto explosivo. Chasquido. Choque. Un grueso tronco de árbol se derrumbó con un estruendo atronador, mientras humo y fuego se elevaban a su alrededor. Si no me equivoco, ese jutsu es exclusivo del clan Uchiha. ¿Cómo lo posees? Orochimaru reapareció detrás de Kaito en silencio, su cuello extendiéndose de forma antinatural y sus colmillos brillando mientras se abalanzaba sobre el cuello de Kaito. Su objetivo: marcarlo con un sello maldito. Grieta. Pero los colmillos de Orochimaru no perforaron nada.
Su cabeza atravesó el aire, y en ese instante, una poderosa electricidad recorrió su cuerpo. Un jutsu espacio-temporal. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par. Soportando el shock y el dolor, retrocedió rápidamente. Estaba esperando esto, estilo de viento. Rasen Shuriken. Una voz tranquila resonó detrás de él. Kaito se quedó allí, sosteniendo un Rasen Shuriken que crepitaba con un intenso chakra de viento. Su energía destructiva pulsaba como una tormenta. Un escalofrío recorrió la columna de Orochimaru. Peligro. Peligro extremo. Sus instintos gritaron, pero ya era demasiado tarde. Un dolor agonizante estalló en su espalda. En ese mismo momento su cuerpo salió volando. Se retorció incontrolablemente en el aire, sufriendo espasmos violentos mientras el Rasen Shuriken lo atravesaba como un vórtice de cuchillas. Capítulo 79. Cucaracha inmortal. El agudo chakra liberador de viento se transformó en innumerables agujas finas, atravesando dentro y fuera del cuerpo de Orochimaru, cortando sus células. Dondequiera que se movía, árboles del grosor de la cintura eran destrozados en un radio de 5 metros, tallados por el chakra del viento arremolinado. ¡Bang! 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 Atravesó el bosque como un huracán viviente. Los árboles se partieron y la tierra se esparció a su paso. Después de atravesar árbol tras árbol, Orochimaru finalmente se estrelló contra una roca. Auge. Se estrelló contra la roca, incrustándose encima de ella como una grotesca escultura humana. Kaito apareció frente a Orochimaru en un destello de luz, con ojos fríos. Extendió su mano, buscando la nariz de Orochimaru. Arqueando una ceja, murmuró, muerto. Luego revisó la arteria carótida. No había pulso. Inmediatamente, activó el sensor electromagnético para escanear el campo bioeléctrico de Orochimaru. Era imposible que la llamada cucaracha inmortal del mundo ninja muriera ante un Rasen Shuriken, al menos con un truco. Y como sospechaba, y Kaito se burló. ¿Te escapaste, eh? A unos 200 metros de distancia, sintió una firma magnética que se movía rápidamente, la firma del chakra de Orochimaru, y se retiraba rápidamente. Kaito sonrió con suficiencia. Una cucaracha inmortal, sin duda. Recibir un Rasen Shuriken de frente y aún así escapar a esa velocidad, solo alguien como Orochimaru podría sobrevivir. Con Orochimaru desaparecido, Kaito volvió su atención hacia las dos chicas. Corrió primero hacia Hinata. Estaba en apuros. Aunque Hinata se había vuelto más fuerte, el oponente no era común. El Jinchuriki de una cola. Gaara de la arena. Poco después de que Kaito partiera y en el bosque, una pequeña serpiente blanca se deslizaba silenciosamente entre la maleza. En otro lugar, Orochimaru salió corriendo, con sangre corriendo por la comisura de su boca y un brillo de malicia en sus ojos. Me he ido. No me lo esperaba. Siseó. Desde la tercera gran guerra ninja, nadie más que Akatsuki ha sido capaz de llevarme tan lejos. Pero, lo importante ya está hecho. El sello maldito de Sasuke está colocado. Ahora solo queda esperar a que se realicen los exámenes Chunin. Una sonrisa torcida se extendió por sus labios mientras sus ojos de serpiente brillaban con anticipación. En otra parte del bosque de la muerte, Hinata y su equipo permanecieron tensos frente a tres figuras. «¿Eres tú?» de Konoha. La voz ronca de Gaara resonó, con los ojos abiertos y el rostro deformado por la ferocidad. «Si no recuerdo mal, eres la chica que siempre está con ese chico, Kaito». Sí, respondió Hinata con frialdad. «¿Cuál es tu conexión con Kaito?» Su tono era tranquilo y firme, completamente diferente al de la chica tímida que solía estar al lado de Kaito. Esa vulnerabilidad solo se notaba delante de él. En contraste, Inozuka Kiba estaba visiblemente en pánico. Acababan de presenciar cómo Gaara aplastaba a un equipo Genin hacía unos momentos. Incluso Shino, siempre sereno, tenía gotas de sudor formándose en su frente. ¿Qué pergamino tienes?, preguntó Temari rotundamente desde el lado de Gaara. Pergamino de la tierra, respondió Kiba con los dientes apretados. TCH. Otro pergamino de la tierra, murmuró Temari antes de volverse hacia Gaara. Vámonos. Como hija del Kazekage y alguien con experiencia en el trato con Konoha, Temari reconoció los nombres. El clan Hyuga. El clan Inozuka. No es el tipo de gente que matas sin consecuencias. ¿Esos genin de antes? Nadie. Pero estos tres. Si Gaara los mataba, los Anbu de Konoha los perseguirían antes de que el plan siquiera pudiera comenzar. Gaara, sin embargo, no escuchaba. Consumido por la sed de sangre de Shukaku, su cordura estaba casi a punto de desaparecer. La intención asesina brotó de su cuerpo como un maremoto, arrasando el claro. Aunque era pleno verano, la temperatura se desplomó a medida que la intención asesina de Gaara aumentaba, como si hubieran entrado en invierno. Kiba y Shino temblaron violentamente, sus rostros estaban pálidos. Estaban aterrorizados. Pero Hinata se mantuvo firme. Hacía tiempo que se había entrenado para resistir el instinto asesino.
En los 2 meses transcurridos desde el regreso de Kaito, se había esforzado sin descanso bajo la guía de su clan. Este nivel de instinto asesino ya casi no la intimidaba. Gaara levantó la mano derecha. El corcho de su calabaza se abrió de golpe y comenzaron a salir chorros de arena fina. Justo cuando estaba a punto de atacar, la presión asesina que los rodeaba desapareció. Gaara parpadeó. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Tienes miedo? ¿De verdad tienes miedo? Está aquí, murmuró horrorizado. ¿Por qué tienes tanto miedo? Temari y Kankuro se pusieron rígidos. ¿De qué estaba hablando Gaara? Sabían lo que habitaba en su interior. Si esa cosa tenía miedo, entonces ¿de quién carajo tenía miedo? Una voz respondió desde cerca. Ah, ¿sí? ¿Ya me percibiste? ¿Es ese el instinto de una bestia con cola? Kaito apareció frente a Hinata con un destello, una sonrisa burlona en su rostro mientras miraba hacia Gaara. Eres tú, susurró Gaara con furia. Esa cosa, te tiene miedo. Te mataré yo mismo durante los exámenes Chunin. Veré con mis propios ojos qué clase de monstruo le da tanto miedo. Se giró sin decir otra palabra y la arena volvió a fluir hacia su calabaza mientras se dirigía a la torre. Temari y Kankuro miraron a Kaito, con sus rostros pálidos de miedo, antes de apresurarse a alcanzar a Gaara. Una vez que el trío de arena se fue, Shino y Kiba cayeron al suelo, jadeando en busca de aire. ¿Quién era ese de ahora? Mis bichos ni siquiera respondían, estaban como congelados. Dijo finalmente Shino tras un largo silencio. Él. Lo sabrás pronto, dijo Kaito con una sonrisa mientras se giraba hacia Hinata para comprobar que estaba bien. Del interior de su capa sacó 3 pergaminos. Les quité esto a varios equipos de camino hacia aquí. 2 pergaminos del cielo y 1 de la tierra. ¿Cuál necesitas? Capítulo 80. Sello maldito. Kiba se quedó atónito. Tenemos el pergamino de la tierra. Solo danos el pergamino del cielo. Toma. Kaito le arrojó casualmente a Kiba un pergamino marcado con el carácter cielo. ¿Vienes conmigo o vas sola a la torre central? Kaito le preguntó a Hinata con suavidad. Iremos contigo, respondió Kiba antes de que Hinata pudiera hablar. Ese hombre de antes había sido aterrador. Kiba aún se sentía conmocionado solo de pensarlo. Si Kaito se iba, ¿qué pasaría si ese hombre regresaba a buscarlos? Kiba decidió rápidamente. Seguir a Kaito era más seguro y garantizaba un camino sin problemas a la torre central. No había razón para no seguirlo. Las palabras de Kiba hicieron eco de los pensamientos de todos en el equipo 8. Hinata claramente seguiría a Kaito, y con la aprobación de Kiba, eran 2 votos contra 1. El pobre Shino, quien siempre carecía de presencia, fue olvidado de nuevo. Entonces, movámonos. Podría haber pasado algo con Ino, dijo Kaito en voz baja. ¿Ino? ¿Está bien? Preguntó Hinata con ansiedad. Debería estar bien. Parece que lo superó. Aún así, vamos a comprobarlo. No están lejos de aquí. Dicho esto, Kaito se lanzó hacia el chakra de Ino. Por supuesto, redujo la velocidad a propósito. Al ver esto, Hinata y los demás se apresuraron a alcanzarlo. En otra parte del bosque Ino se mantuvo erguida y confiada, después de haber derrotado a los 3 ninjas del sonido liderados por Zaku. ¿Cómo puede alguien como tú ser tan fuerte? Zaku miró a Ino con incredulidad. Los había superado en cuestión de segundos. HMPH. ¿Qué tiene de malo ser mujer? ¿Crees que no podemos ser más fuertes que tú? Ino se sacudió la coleta rubia, indiferente. Maldita sea. Zaku lanzó una mirada hacia Sasuke, aún inconsciente, y luego arrojó 3 kunais con etiquetas explosivas antes de darse la vuelta para huir. ¡Bum! ¡Bum! TCH, qué cobarde. Ino esquivó los disparos, entrecerrando los ojos mientras lo veía escapar. Su frustración la desbordó y dio un pisotón de ira. Auge. El suelo se agrietó bajo ella y se formó un pequeño cráter, resultado de la fuerza mejorada que había obtenido al entrenar con Kaito. Esa fuerza también había sido transmitida a Hinata, aunque Ino la había captado más rápidamente. Shikamaru y Choji se quedaron mirando con asombro la tierra agrietada. ¿Desde cuándo Ino desarrolló un poder físico tan puro? Sakura estaba igual de sorprendida. Conocía a Ino desde la academia. ¿Cuándo se había vuelto Ino tan feroz? En ese momento se acercaron 2 figuras. Eran Neji y Tenten, con Lee inconsciente en la espalda de Neji. Lee falló. Dijo Neji rotundamente, sin siquiera mirar a Ino ni a los demás. Vamos, Tenten. Su total indiferencia hizo que Ino apretara los puños con furia. Quería golpearlo en el acto. ¿Por qué se hacía el arrogante? Por muy fuerte que fuera, no era tan fuerte como su Kaito. Shikamaru frunció el ceño y se volvió hacia Sasuke. Sasuke todavía estaba inconsciente, pero un siniestro chakra negro y morado comenzó a girar a su alrededor. Ese chakra, murmuró Ino, su expresión se oscureció. La energía se hizo más densa, extendiéndose hasta envolver a Sasuke por completo.
Marcas negras comenzaron a extenderse por su piel desde el sello maldito en su cuello, deslizándose por su rostro como enredaderas retorcidas. De repente, los ojos de Sasuke se abrieron de golpe. Eran fríos, crueles y vacíos. Nada que ver con el Sasuke que conocían. ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué pasó, Sakura? Preguntó con tono distante. Sí. Ino nos salvó. Dijo Sakura rápidamente, entre la sorpresa y la preocupación. Sasuke, ¿estás bien? HMPH. Estoy bien, respondió Sasuke, sin apenas mirar a Ino. De hecho, nunca me había sentido mejor. Mi cuerpo rebosa de energía. Se quedó mirando sus manos, fascinado. Turi. Ino estaba a punto de replicar, pero Shikamaru la miró con advertencia. Sasuke no es el mismo. Veamos cómo resulta esto, dijo con seriedad. TCH. ¿De qué está tan orgulloso? Ino hizo pucheros. Si no fuera por Sakura, ya le habría hecho entrar en razón a Sasuke. Zumbido. Un chakra oscuro se apoderó de Sasuke mientras se desvanecía de su vista. Un instante después, se encontraba frente a los dos ninjas del sonido restantes. Su sonrisa era espeluznante. Sus ojos estaban llenos de sed de sangre. «Esos dos te atacaron antes, ¿verdad, Sakura?», preguntó. «Entonces no se irán de aquí». Levantando su pierna en alto, Sasuke sonrió como un demonio. Shikamaru entrecerró los ojos. Esa marca de maldición ha convertido a Sasuke en una máquina de matar. «Ino, Choji, esta es nuestra oportunidad de retroceder», susurró con urgencia. «Está bien. Confío en ti», asintió Choji. Ino, sin embargo, estaba furiosa. ¿En serio? ¿Dos hombres adultos huyendo? Sus puños se apretaron más fuerte mientras gruñía. Ni siquiera me diste las gracias por salvarte. Además, actúas como si fuera una molestia. ¿Quién te crees que eres? Tu chakra no se acerca ni de lejos al de Kaito. ¿Y ahora te crees una especie de dios por una marca en el cuello? Tal como dijo Kaito, si algunas personas no reciben una paliza todos los días, derribarán toda la casa. Con creciente furia, Ino gritó. Ya está, Sasuke. Ya me harté de tu actitud. Hoy voy a inculcarte algo de humildad, y nadie me detendrá. Con un estallido de velocidad, desapareció del lugar. Shikamaru se dio un golpe en la frente. Uf, debería haberme callado. Parece que la violenta reina de Konoha de nuestra infancia ha vuelto. Sasuke, bajando su pierna levantada, se burló. Tú. Miró a Ino con absoluto desdén, ebrio por el poder del sello maldito y su inflado sentido de superioridad.